Las palabras de Sophie me inquietaron y debido a esta única llamada telefónica, mi vida pacífica estuvo a punto de verse sacudida unos días después de que la llamada con Sophie Ethan falleciera, pacíficamente desde que me casé. He vivido con los padres de Jack y nunca he dudado en apoyarlos cuando su salud empeora. Han pasado 5 años desde que falleció la esposa de la madre de Jack y ahora recibimos la noticia del fallecimiento de Ethan. El funeral transcurrió sin problemas, pero en el momento en que pensé que me había liberado de la tensión, el comportamiento de mi esposo cambió dramáticamente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no lo han limpiado? Últimamente Jack frecuentemente señala polvo y manchas pequeñas. ¿Realmente limpias todos los días? Por supuesto, limpio con la misma rutina que siempre, aunque limpio como siempre. No puedo entender por qué Jack está tan enojado, pero parece que el problema no se trata solo de limpiar. ¿Por qué sirves esto? Ojalá prestaras más atención al sabor cuando cocinas, es difícil. Cuando los platos en los que me esforcé son criticados uno por uno, incluso los platos que solía disfrutar ahora no son apreciados, ¿hay algo que te molesta últimamente? Me armé de valor para preguntar, pero pareció empeorar su estado de ánimo, es inútil negarlo para ser honesto. La comida que haces no es buena. La he estado tolerando porque mis padres nunca se quejaron, pero siempre sentí su mal gusto en el fondo. Las palabras de Jack atravesaron mi corazón con frialdad y dureza. Era la primera vez que me criticaba tan severamente. Sabía que cuando Jack estaba tan molesto, cualquier cosa que dijera solo apagaría las llamas. Mi mamá siempre limpiaba y lavaba la ropa perfectamente y a la hora de las comidas cocinaba con cuidado sin cortar. No te pareces en nada a ella. He sido paciente pero no puedo soportarlo más. Esta fue la primera vez que me comparó con su madre y me criticó. Todo lo que pude hacer fue reflexionar profundamente sobre mí mismo. Lo siento mucho. No podría haber imaginado que valoraba tan poco mi cocina. Jack siempre solía sonreír. Y dice que es delicioso cuando lo comemos. Cuando nos casamos por primera vez y su madre me dio consejos de cocina y creo que él siempre ha encontrado mi cocina insípida. Las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. ¿Crees que algo cambiará si lloras? Tus lágrimas no significan nada ahora, no se muestran. Para mí últimamente todo se siente tan tedioso. Después de decir esas palabras, Jack de repente se levantó y salió de la casa cerrando la puerta detrás de él mientras se alejaba. Llamé a Jack, ¿a dónde vas? Vuelve, pero parecía que no me escuchó. Mi mente estaba confusa, incapaz de seguir el ritmo de este cambio repentino, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Hasta hace unos meses éramos una pareja que compartía todo. Tomados de la mano, compartíamos las pequeñas alegrías de la vida diaria y abordábamos pequeños agravios juntos. No podía. Entendí por qué nos habíamos vuelto tan distantes y luego recordé el contenido de la llamada de Sophie. Se trata de la herencia de Ethan. Había un atisbo de vacilación en la voz de Sophie esa noche. Jack llegó a casa mucho más tarde de lo habitual y perdí la oportunidad de preguntarle al respecto. ¿Pasaba algo? Tal vez Jack descubrió alguna información sobre la herencia y quiso guardársela para sí mismo. Trav se acercó a Sophie. Me pregunto por qué están hablando de herencia mientras el abuelo todavía goza de buena salud. Ella había expresado dudas sobre las acciones de Jack y dijo que le había transmitido lo mismo. Si la forma en que se divide la herencia no cambia, todo caerá en mis manos. Considerando a Sophie. La herencia y abandonarme. Este pensamiento apretó mi pecho y las lágrimas volvieron a acumularse en mis ojos. En mi dolor me volví muy consciente de los sonidos a mi alrededor justo cuando la habitación se volvió silenciosamente. El repentino timbre del teléfono hizo eco en todas partes. No sentí estaba listo para responder, pero podría ser importante verificar el identificador de llamadas. ¿Qué estás haciendo? No me hagas esperar, se me está acabando el tiempo. Su repentino tono autoritario me tomó por sorpresa. Él de hecho era terco a veces, pero no era alguien que gritaría sin una razón en el pasado. Sorprendido por su cambio de comportamiento lo dejé. Solté un ligero suspiro esperando que no se diera cuenta de lo que pasa. ¿Hay algún problema? Tengo algo de qué hablar. Había estado llorando tan abrumada por la confusión y el dolor que no me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Después de un rato escuché la puerta abrirse y los pasos de Jack, un dulce aroma a gel de baño, uno que no usábamos en casa.
Flotaba de él ese olor desconocido, intensificó el dolor en mi pecho. Iré directo al trabajo, quiero terminar nuestra relación. Como muestra de gratitud te daré tu $20,000. Sus palabras fueron algo que tenía miedo en el fondo aún enfrentando esta realidad. El shock fue tan inmenso que sentí que las lágrimas se secaban. Estoy realmente cansado de que no manejes las cosas en casa, quiero vivir en paz en mi vejez. Linda soñaba con una vejez pacífica, sin embargo el que empezó a destrozar ese sueño no era otro que Jack frente a ella. ¿Por qué estás? Sus palabras se fueron apagando mientras buscaba qué decir. Jack la miró con una sonrisa engreída en ese momento. El tono brillante del teléfono celular de Jack llenó la habitación. El tono desconocido era claramente diferente al habitual para Linda. Se sentía como si este sonido inusual insinuara una comunicación de un individuo específico. Lo siento, pero aún no he terminado mis recados. Algo que podría estar ocultando, lo sabía. Linda susurró en voz baja para que Jack no escuchara que había exagerado demasiado con su asunto externo, considerando la herencia que podría recibir pronto. La pensión alimenticia podría ser insignificante para él, incluso si su infidelidad se vuelve evidente. Después de terminar su llamada, Jack miró a Linda con ojos fríos e inexpresivos. Mis intenciones no han cambiado. Quiero que firmes este documento. Me comunicaré contigo más tarde. Me aseguraré de tenerlo firmado para entonces. No planeo volver a esta casa. Recuerda. Esta casa ahora es tuya. Jack, sin pronunciar una palabra más, ni siquiera mirarme a la cara, se dirigió hacia la puerta. Herencia, y se lo explicó a nuestra hija Sophie. Su tez cambió. Fue doloroso mostrarle a nuestra hija nuestros errores, pero Sophie, por amor a mí, dejó salir sus emociones y derramó lágrimas. Luego mostró una fuerte determinación para confrontar a Jack y me presentó a un abogado para que me apoyara. Nosotros, hola, soy Robinson. Me encargaré de su caso. Lo apoyaré lo mejor que pueda. La mujer llamada Robinson, sentada frente a mí, parece tener unos 40 años y exuda un aura tranquila. Su cabello y vestimenta cuidadosamente arreglados desprendían un profesional vibe. Su forma clara de hablar me proporcionó una sensación de tranquilidad. Lamento mucho haberme acercado a usted de repente. Mi nombre es Lee Johnson. Estoy un poco nervioso ya que es nuestro primer encuentro en tales circunstancias. Está bien. Ya recibí alguna información de Sophie. Sophie le ha informado sobre la descripción general, por lo que pude hablar en detalle con tranquilidad en base a lo que he investigado a lo largo de los días y la información que Robinson recopiló por separado para mí. Verificamos los hechos que mi esposo no tiene todos los hermanos, así que si nuestra hija Sophie renuncia a la herencia, la enorme fortuna que asciende a unos $5 millones irá a parar a mi marido. Además, su romance con una mujer llamada Jennifer comenzó en un bar que visitaron y parecía que su relación continuó durante unos 6 años. Durante meses ella parece bastante diferente a mí y tenía curiosidad por saber qué pasó entre ella y mi esposo. A través de una investigación conjunta con la señora Robinson pudimos descubrir un hecho importante que mi esposo tal vez aún no sepa acerca de Linda. ¿Cómo piensa proceder a partir de ahora? La señora Robinson me preguntó en un tono gentil y ojos tiernos. Gracias desde el fondo de mi corazón. Lo aprecié profundamente y le sonreí a la señora Robinson. Le entregué los honorarios de los procedimientos y después de un breve intercambio con ella salí silenciosamente de la oficina 5 días. Más tarde recibí una llamada de Jack en mi teléfono celular y me propuso una reunión en un café tranquilo. Llegué un poco antes de la hora programada. Elegí un asiento junto al ventana para disfrutar de la tranquila vista exterior. Después de un rato sonó el timbre de entrada y en mi línea de visión estaban Jack y su nueva novia Jennifer. Cuando Jack me vio sonrió con una sensación de orgullo. ¿Estás preparado para el divorcio? Me sorprendió un poco que esta fue su primera declaración. Parece que está convencido de que tiene el control total. ¿Es esta tu nueva socia? No esperaba que la trajera a una discusión tan importante y me sorprendió su decisión. Me preguntaba si él era el hombre que una vez amé profundamente. ¿Ha cambiado porque hizo trampa o siempre fue así? No puedo decir que eres la esposa de Jack, ¿verdad? Mi nombre es Jennifer.
Recientemente comencé a salir con él, J.E. No pude entender el significado de su repentina sonrisa. Escuché mucho de ti gracias a Jack al verte en persona, te ves un poco mayor. Me pregunto cómo soportó Jack todos estos años. Siento un poco de lástima por él, de hecho, Jennifer parece cuidar mucho su apariencia. Se ve mucho más joven que su edad real. En los años 60, en comparación con ella, podría parecer de mi edad, pero no puedo aceptar la forma en que lo expresó. Jennifer, son esas tendencias tuyas de las que te advertí, pero de hecho pensé eso, pero Jack, si fuera yo, te apreciaría más. Lo sabes, Linda, no quiero que lo pienses más. Solo quiero que presentes los papeles del divorcio. Me sorprendió la actitud esperada de Jack. Espera, ¿hay algo que quiero discutir? Un atisbo de confusión es evidente en el rostro de Jack. ¿Qué estás obteniendo? Todo se trata de la herencia de tu padre. Es por eso que después de todos nuestros años de matrimonio estás decidiendo esto. Quería saber la verdad detrás de todos estos eventos. No puedo ver cómo la herencia de mi padre y tú están relacionados. Eso es únicamente de mi padre. He escuchado historias detalladas sobre la vasta herencia de tu padre de parte de Sophie. Sé cuánto vale, así que esa herencia no te corresponde a ti, pero responderé que en realidad es más que la herencia en sí, el fin de cuidar a mis padres es uno de ellos. De las razones por las que quiero separarme de ti solo como un rol de cuidadora, ¿cómo es que Jack me había visto solo como una cuidadora y no como la amorosa esposa que solía ser? Ni siquiera tengo energía para llorar. ¿Podemos acelerar esto? Jack y yo queremos. Y con profunda tristeza mi mano tiembla ligeramente respirando hondo saqué los papeles del divorcio pero mi nombre aún no está escrito, la situación aún no está resuelta para entregármelo. ¿Recuerdas haberme prometido la casa y el dinero bien? Recuerdo claramente cuando nos hablé de ello, sí, dije que soy un hombre de palabra, así que planeo darte la casa y el dinero. Dices que eres amable, pero una persona verdaderamente amable no usaría a su esposa como cuidadora y luego la abandonaría. Ella, así que exijo una compensación legítima de $30,000 y los derechos sobre la casa. ¿Qué compensación? Cuando hablamos de dinero se suponía que eran $20,000. Siempre eres quisquilloso al final. Tu actitud de tratar de pagarme el mínimo absoluto es muy obvia, pero la diferencia de $10,000 significa mucho para mí, así que creo que $30,000 como compensación es justo para tu novia, es Jennifer. Tengo razón. Frente a ti Jennifer reacciona inesperadamente. Primero comenta acerca de $30,000. Debería estar bien. Jack paga si estás satisfecho con la declaración de Jennifer. Jack finalmente aceptó la pensión alimenticia de $30,000. Ahora necesitamos la firma de Jack en el documento de cambio de título de propiedad que preparó la señora Robinson y el acuerdo de pensión alimenticia notariado. Jack parecía sorprendido por mis preparativos. Aún así, con calma dije que tengo una vida que continuar y alivió sus sospechas. Sacamos nuestros respectivos sellos alineados en el lugar designado y Jack sonrió como si anticipara algo. Así que Linda, ¿firmarás el acuerdo? Papeles de divorcio. En este momento entendí. Aquí está el papel de divorcio mientras escribí cuidadosamente mi nombre y lo estampé firmemente. Jack no pudo contener la risa y se rió a carcajadas de nuevo. Con esto tú y yo ya no tenemos ninguna relación y también tengo algo que decirte. En realidad estoy a punto de heredar $5 millones, así que ya no necesitaba a alguien como tú. Gracias por el divorcio. ¿Qué exesposa tan tonta? Dejaste ir tan fácilmente por solo $30,000. Es sorprendente. Detrás de mí cuando dejé las carcajadas de Jack y Jennifer repitió. Me fui apresuradamente y me dirigí al ayuntamiento de la ciudad. Mi único objetivo ahora es completar este procedimiento lo más rápido posible y cortar los lazos con ellos dos, por completo. Puede que ahora se estén riendo felices, pero me preguntaba cuánto tiempo duraría su felicidad. Un mes después vendí rápidamente la casa que recibí de Jack. Me preparé para una nueva vida y decidí vivir cerca de mi hija Sophie, quien planeaba comenzar su vida cerca de la casa de los padres de su esposo, ya que la madre de Jack vivía cerca. Pensé que inevitablemente habría momentos en los que yo me sentiría cautelosa, pero contrariamente a mis preocupaciones,
El esposo de Sophie me recibió calurosamente y siempre fue considerado, lo que me pareció muy tranquilizador. Una corazonada de que Jack pronto se daría cuenta de mi plan como prueba de que deliberadamente no cambié mi número de móvil. El día en que la intuición se hizo realidad llegó antes de lo que pensaba, desde la tarde en que mi móvil sonó repetidamente. Y, efectivamente, fue a Jack a quien llamó muchas veces, pero al principio no respondí. A propósito, después de recibir repetidas llamadas finalmente contesté: hola, ¿por qué haces esto? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Cuál es el problema? Llamaste de la nada. Levantando la voz: ¿cuál es el problema? ¿Dónde estás ahora? Pensé que podría haber visitado la casa en la que vivíamos, pero en realidad esa casa ya se había vendido y un nuevo inquilino podría haberse mudado o podría haberse convertido en un terreno baldío. Considerando este hecho, la imagen del comportamiento de pánico de Jack surgió en mi mente. Y sentí un poco de lástima por él, ya que decidimos divorciarnos. No hay necesidad de que te involucres más. ¿A dónde fue Sophie? No puedo encontrarla. Parece que fue a la casa anterior de Sophie. Por supuesto que ella no estaba allí y manejé toda la información y los procedimientos relacionados con la casa familiar del esposo de Sophie, por lo que Jack no tenía forma de saber que parece haber llegado a un callejón sin salida y se comunicó conmigo. ¿Te refieres a la importante deuda oculta que tenía Ethan? Cuando investigué la herencia de Ethan en detalle, me sorprendió el monto de la herencia, pero al mismo la vez que me enteré de una deuda oculta considerable, probablemente mientras estaba vivo, estimó que podría pagar la deuda con alrededor de $5 millones y nos ocultó ese hecho. Sin embargo, falleció a mitad del pago y la deuda oculta quedó desatendida. Y cuando se recibe oficialmente una herencia, usted también está obligado a heredar esas deudas ocultas. Jack quedó cegado por el encanto del dinero fácil y la negligencia. Realizó una verificación e investigación minuciosas. Ese fue su gran error. Así que tengo una pregunta: ¿realmente sabía acerca de la deuda de mi padre? La información sobre la deuda de mi padre es fácil de obtener. El objetivo era el dinero después de todo. Además de esa propiedad, si hubiera sabido de la deuda de mi papá, desde el principio no me habría involucrado en absoluto. Entiendo cómo te sientes, lo pensé en el fondo, pero opté por no decirlo, pero pensarlo. Dejando a un lado el tema del dinero por un momento, te casaste con una mujer muy atractiva, ¿cierto? No es mucha suerte, por supuesto. No sé si Jennifer eligió a Jack por sus bienes o si fue amor verdadero tan pronto como Jennifer se enteró. El tono de voz de Jack de repente bajó y me emocioné. Me pregunto si habrá olvidado todo lo que me hizo. Estoy en Corner todos los días. Los cobradores me apuran y la deuda que no puedo pagar se está acumulando. Estoy en mi límite. Realmente siento que mi vida está en peligro. Ayúdame, por favor, incluso después de escuchar su súplica desesperada. Por venir, quiero vivir en paz. Tal vez lo hayas olvidado, pero recuerda lo que se dijo en mi respuesta. Jack se quedó momentáneamente sin palabras al otro lado del teléfono. ¿Quieres decir en ese entonces? Sí, exactamente, Jack. Estoy realmente agradecido de que hayamos podido divorciarme. Gracias por darme la oportunidad de elegir un nuevo camino. Sentí el temblor en la voz de Jack y sus lágrimas, pero para mi futuro tomé una decisión y terminé la llamada en silencio. Esto marcó el final completo de nuestra relación. Linda, ¿qué tal si damos un paseo afuera mientras contemplamos el hermoso paisaje? Actualmente estoy disfrutando mis días con una persona maravillosa que conocí a través de un pasatiempo en Chicago. Es muy cálido y siempre conmigo pasar tiempo con él me trae una mía. Debes pensar detenidamente en tu camino y planes futuros. Con los brazos abiertos mirando alrededor de la gran sala con satisfacción. Este lugar donde estamos es la casa de mi familia, donde he vivido desde la infancia. Mi padre era un hombre rico con un fuerte apego y atención a los detalles de su hogar. Se dice la mansión bien mantenida vale alrededor de $3 millones. Esta casa es un legado precioso que mi padre me dejó. Mi padre falleció recientemente, pero sin ningún fundamento. Mi esposo reclama la propiedad de la casa que heredé legalmente. Tal vez piense que la herencia que obtengo legalmente se convierte en propiedad compartida debido a nuestro matrimonio. Justo cuando estaba a punto de corregir su malentendido, él con confianza sacó algo. No me equivoco, quiero que veas esto. Esta es mi báselo que tenía en su mano. Era mi nombre es Hannah. Tengo 38 años. Trabajo duro todos los días como empleado bancario en un banco en línea. La razón por la que elegí la industria financiera es porque he recibido una educación exhaustiva sobre el valor real del dinero y sus riesgos desde la infancia.
Mis padres eran conocidos como profesionales de la gestión de activos y eran bastante inversionistas exitosos, habiendo recibido una educación estricta sobre el dinero. Quería aprender su valor y cómo manejarlo. El dinero es muy valioso. Tienes la responsabilidad de protegerlo y administrarlo adecuadamente. Mi padre solía decir esto y se me quedó grabado aunque teníamos amplios activos. No obtuve todo lo que quería de inmediato, de hecho, siento que vivíamos una vida moderada, no diferente de otras familias promedio. Incluso mi asignación era un poco menor que la de mis compañeros de clase. Nuestra familia no comía a menudo en restaurantes lujosos. Preferíamos lugares modestos. De asistir a escuelas privadas costosas fui a una escuela primaria pública local como resultado. Los rumores sobre el tamaño de mi casa y la riqueza de nuestra familia se difundieron rápidamente. ¿No es realmente rica la familia de Hannah? Estoy tan celosa que probablemente puedas conseguir lo que quieras, ¿verdad? Siempre tienes la última consola de juegos que me encantaría visitar. En realidad no siempre tenía artículos caros, sin embargo, a menudo me percibían de esa manera. Me sentía un poco fuera de lugar en tales situaciones porque, en mi opinión, vivía como el otros niños cuando estaba en los grados superiores de la escuela primaria. Una amiga cercana, llamada Ellie, se me acercó. Accidentalmente rompí el nuevo juego de Amy. Tengo que pagar las reparaciones, pero me falta dinero en este momento. Hannah, ¿puedes ayudarme? ¿Hablas con tus padres sobre esto? Si les digo definitivamente se enojarán. Para ser honesto, eres el único al que puedo pedir ayuda al escuchar sus palabras. Me preocupaba cómo podría cambiar nuestra relación si me negaba. Sin embargo, en casa me habían enseñado a evitar prestar o pedir dinero prestado. Lo siento mucho, pero no tengo esa cantidad a mano, así que no puedo prestártelo. Después de escuchar mi respuesta, ella caminó hacia su casa con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, durante las vacaciones escolares, me llamó a mí de la siguiente clase. Ella te pidió dinero, ¿por qué te negaste? He oído que tu familia es bastante rica. ¿No deberías ayudar a un amigo necesitado? Ella está realmente luchando para pagar ese dinero. Estaba perplejo en cuanto a por qué estaba siendo culpada por algo no relacionado. Seguí explicando que no tenía la cantidad disponible. Después de escuchar por un tiempo, ella dijo, «Pero tu familia no está luchando financieramente». Me suena como una mentira. Al final valoras el dinero más que ella, Don. ¿No es cruel dejarla así diciendo esto? Amy regresó al salón de clases después de este incidente. Comenzaron a difundirse rumores desfavorables sobre mí. Amy y ella comenzaron a difundir rumores infundados. Dijeron que los había estafado o me negué a pagar las reparaciones del juego. Nunca imaginé que llegaría a ser tan grande. Eventualmente mis padres se enteraron. Mi padre tuvo que venir a la escuela creando una gran conmoción después de que los padres tuvieron una reunión en la escuela. Las dos niñas se disculparon conmigo. Aceptando sus disculpas, decidí cortar los lazos con ellas. Desde entonces sentí que ocasionalmente hablaban de mí a mis espaldas, pero nunca las confronté. Durante la cena en casa, reflexionando sobre el incidente, mi padre me dio un consejo. Hannah, si alguna vez alguien te pide dinero o cualquier favor, simplemente di que va en contra de nuestra familia. Reglas que no necesitas aclarar. Si tienes el dinero, si todavía te presionan, diles que lo considerarás aunque sea. Por lo general, no se me permitía tal conmoción sobre el dinero. Era algo que nunca quería volver a enfrentar. Después seguí el conmovedor consejo de mi padre a Eart. Después me volví cauteloso al hablar de dinero e incluso invitar a amigos porque lo que había experimentado me hizo valorar la comprensión mutua como adulto. Siempre me mantuve alerta para evitar problemas relacionados con el dinero o los chismes, centrándome en mi trabajo y mis relaciones. A los 28 años. Un amigo cercano me presentó a Robert en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Sentí que era genuino. Robert. Un año menor que yo. Mis padres, que siempre habían esperado mi felicidad, estaban extasiados. Incluso sugirieron que los ayudemos. Así que, ¿por qué no tener una boda lujosa en este día especial? En nuestras vidas debe ser memorable. Tus padres nos apoyan, así que tengamos una ceremonia increíble. Invitamos a muchos seres queridos y tuvimos una boda inolvidable. Algún tiempo después, mi padre hizo una sugerencia. ¿Qué tal si invitamos a Robert a casa para fomentar un vínculo más profundo como familia?
Confiaba en Robert, pero sabía que a veces hablaba sin pensar las cosas debido a amargas experiencias pasadas relacionadas con el dinero. Dudaba en hablarle sobre la situación financiera de mi familia, sin embargo, sentí que llegaría un momento en el que tendría que ser honesto con él. Un día con emociones encontradas decidí llevar a Robert a la casa de mi familia viendo la magnífica mansión. Robert se quedó completamente sin palabras, era como si hubiera visto algo increíble durante el recorrido por la casa, sus ojos brillaban con asombro y emoción. La familia es esta rica, Hannah, en nuestro camino de regreso. Robert me bombardeó con preguntas sobre la riqueza y el estilo de vida de mi familia. Para ser honesto, no estoy completamente consciente de todos los detalles, pero descubriré más la próxima vez, pero algo en la conversación me dejó incómodo. Unos meses más tarde recibí una llamada inesperada de mi madre. Me preocupa que tu padre esté recibiendo tratamiento en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Me llenó de sorpresa y preocupación, no estaba segura de cómo reaccionar. Los resultados detallados de las pruebas se publicarán pronto, pero habrás notado que su salud se está deteriorando. ¿Recuerdas que la última vez que lo visitó no comió mucho? De hecho, mi padre parecía estar mal ese día. Los resultados de las pruebas se publicarán este fin de semana. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto que sí. Realmente preocupado por papá y quiero estar allí sin importar el resultado ese fin de semana. Mi madre y yo visitamos el hospital y nos encontramos con mi padre en su habitación. A primera vista parecía estar bien, pero algo sugirió que no se arrepentía de preocuparte como puede ser esta edad. La desesperación me consumió instantáneamente a pesar de que él siempre cuidó su salud. ¿Por qué sucedió esto ella? Murmuró tratando de contener las lágrimas. Mi padre simplemente se sentó en silencio escuchando al médico. El médico continuó explicando que el páncreas está muy dentro del cuerpo, lo que hace que la detección temprana sea muy difícil y, a menudo, en el momento del diagnóstico. El cáncer ya ha avanzado. Gracias, Hannah. Espero que tú también sigas viviendo felizmente. Lágrimas se juntaron en los ojos de mi madre y en los míos al escuchar su sincera gratitud. Sentimos su profundo amor y esperanza en ese momento. En los días siguientes intenté visitar a mi padre, sin embargo, tan a menudo como mi trabajo lo permitía, debido al brote de una nueva enfermedad infecciosa, el hospital restringió las visitas a familiares directos. Solo como resultado, mi padre no pudo pasar un tiempo precioso con sus amigos y su ánimo decayó. Hannah, tengo un fuerte deseo de invitar amigos y conocidos a nuestra casa incluso después de que yo me haya ido. Quiero que aprecies esa casa. Dé la bienvenida a muchas personas y conviértala en un lugar cómodo para ellos. Inspirado por las palabras de mi padre, comencé a considerar formas de aprovechar al máximo la casa que se me ocurrió. Lo renové para un nuevo propósito y comencé a buscar profesionales para hacer el trabajo. Mientras tanto, Robert estaba preocupado porque yo visitaba a mi padre en el hospital todos los días. Había dudado en contarle todo después de nuestro incidente anterior, pero él siempre estaba preocupado por mí. Hannah, ¿cómo está? Lo que hizo papá cuando Robert me preguntó, le respondí que no parece muy bien y luego dijo que debe ser difícil. Para ti quiero ayudar, avísame si hay algo que pueda hacer. Prometió apoyarme de todo corazón. Recuerdo haberme sentido muy reconfortado por su amabilidad. Sin embargo, las siguientes palabras que salieron de la boca de Robert me provocaron un escalofrío. Anna como pareja casada considerando nuestro futuro. Tengo curiosidad por saber cuántos bienes tiene tu padre. ¿No es nuestro deber como pareja compartir esa información? Roberti. No estoy administrando eso directamente y no sé la cantidad exacta. Además, si algo le sucediera a papá, mamá se haría cargo de la administración de activos. Respondí un poco irritado, pero Robert persistió. Lo entiendo, pero es bueno pensar en la administración de activos y la herencia. Justo después del dinero de mi papá, ya tiene un abogado de confianza con quien está discutiendo los asuntos de la casa, por lo que no es necesario presentar a una nueva persona que veo, pero los malentendidos sobre el dinero y los bienes pueden generar problemas más adelante, por eso creo que es importante estar bien preparado. Me quedé sorprendido y desconcertado. Según las palabras de Robert,
Una y otra vez sacó a relucir el tema de la herencia asumiendo que mi padre fallecería. Lo encontré inquietante y comencé a evitarlo no mucho después de que mi padre falleciera. El inmenso dolor de perderlo y los consiguientes asuntos de herencia pesaban mucho sobre mí. De acuerdo con el testamento que dejó mi padre, heredé la casa de nuestra familia, pero el aparente interés de Robert en el dinero y los activos solo me repelieron más. Anna, ¿no es maravilloso heredar una casa tan grande y no? Te preguntas que tan pronto podremos hacer lo nuestro. Honestamente, solo puedo pensar en papá en este momento y, como supiste que todas estas dudas sobre mi relación con Robert se arremolinaron en mi mente? De hecho, me encontré con uno de tus primos durante el funeral y charlamos. Por un momento de alguna manera terminamos hablando sobre la herencia. Al escuchar esas palabras mi corazón se llenó de frustración. Una creciente desconfianza hacia mi primo comenzó a preguntarme por qué descuidadamente compartiría información tan privada. Respondí con calma, sí, heredé la casa pero es demasiado grande para que viviéramos como pareja, pero la reacción de Robert fue más emocionada de lo que esperaba. Respondí con una sonrisa de arroz. La familia ya había discutido y decidió no vivir allí. Entonces la expresión de Robert cambió instantáneamente y levantó la voz. ¿Por qué decidirías que sin siquiera considerar mi opinión no se supone que debemos compartir nuestras decisiones como pareja? Esa herencia es mía, no es algo que compartamos como pareja. Reiteré un punto que había planteado varias veces antes. Sin embargo, Robert parecía obsesionado con el valor de la casa, no con el principio del asunto. Sentí esto y renové mi determinación de honrar los deseos de mi padre con respecto a su legado. Tal vez debido a que las cosas no iban como él quería, Robert se volvió cada vez más distante. Aunque asistió al funeral de mi padre, se negó a participar en cualquiera de los procedimientos o visitas posteriores. Tuve que afrontarlo solo. El tiempo pasó sorprendentemente rápido y antes de darme cuenta, habían pasado 2 meses. Mi vida era agitada todos los días, pero ese día sentí que finalmente podría tener un descanso. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron inmediatamente cuando vi a Robert Smoot con expresión descontenta. Me sonrió levemente, visiblemente sorprendido y sospechoso. Tengo algo importante que discutir, por favor tome asiento. Y escucha, dijo confundido sobre lo que podría decir. Me senté como me indicó. Secretamente cambié la escritura de la casa de tu familia a mi nombre. Señaló un documento etiquetado con el nombre Informe de cambio. Tu familia puede ser rica pero tienes bajos ingresos. Sin embargo, estoy considerando que trabajes como una sirvienta en esa mansión, por supuesto por un salario mínimo. ¿Qué piensas? Si te niegas, quiero el divorcio, ya no quiero estar contigo, declaró. Ante sus palabras mi mente se quedó en blanco por un momento. Sin embargo, logré controlar mis emociones y replicó, ¿de qué estás hablando, Robert? No hay manera de que puedas cambiar el nombre en la escritura por tu cuenta. Luego quedó claro que Robert había procedido a cambiar el nombre de la casa a través de un escriba judicial llamado Samuel, lo que me confundió profundamente. ¿Por qué estás haciendo esto tuyo? Pero no puedes simplemente cambiarlo así, sé. Requieren procedimientos adecuados y no dejaré que esto termine tal como está. Firmaré los papeles de divorcio. Le declaré firmemente a Robert. Rápidamente reuní los artículos esenciales y salí de la casa. ¿Cuánto puedo? Una persona cambia cuando me enfrento al dinero con estos pensamientos. Regresé a la casa de mi infancia como era de esperar. Robert llamó al día siguiente. Anna devolvió las llaves de la casa familiar. Cambié la escritura, así que ahora es mía. No puedo creerte, ese es el casa que mi familia ha apreciado durante generaciones. No puedes simplemente cambiar su propietario. No pude ocultar mi incredulidad y enojo. De repente la alarma de seguridad de la casa sonó ruidosamente y hubo un fuerte golpe en la entrada. Parecía que intentó entrar, lo que provocó el alarma. Hannah, ¿puedes oírme abrir la puerta? Si lo haces, podemos hablar. ¿Crees que puedes entrar así? Esta casa es un tesoro que mi familia ha protegido, nunca será tuya. Desde el otro lado de la puerta podía escuchar la voz de Robert llena de enojo. ¿De qué tonterías estás hablando? He completado correctamente el papeleo, abre esta puerta y hablemos de ello. Su voz fue acompañada de intensos golpes en la puerta. Con calma pero con aprensión interna esperé su siguiente movimiento. Unos cuantos
Minutos después llegaron los guardias de seguridad y sometieron a Robert. Respiré hondo, abrí lentamente la puerta y hablé con los guardias. Este hombre es mi exmarido, ahora no tenemos ninguna relación, así que por favor sáquenlo de mi propiedad. No puedo creerlo. Se los mostré. ¿El documento de ayer? ¿No quité el papel? Esta casa debería ser mía al ver la confianza en su rostro. Me quedé momentáneamente desconcertado, pero luego dije, espera un momento. Entré para obtener un documento necesario. Regresé y le mostré a Robert una copia genuina del registro de propiedad. Esto muestra claramente que he heredado legalmente esta casa. Robert se sorprendió y no pudo aceptar la verdad, no importa cuán confiable pueda ser un escribano judicial, es legalmente imposible cambiar la propiedad sin el consentimiento del propietario. Pude ver el rostro de Robert. Palidecer. Realmente confié en Samuel. Todo lo que dijo, todas sus sugerencias las creí todas cuando supe que tu padre tenía bienes considerables. Mis amigos y yo discutimos cuánto de esa herencia llegaría a nosotros. Durante esa conversación Samuel se acercó a nosotros, ofreciéndonos consejos con su experiencia en su forma de hablar y su comportamiento. Sentí que era digno de confianza, así que cuando escuché que no tenías intención de vivir en esa casa lo consulté de inmediato y me dijo que mientras el proceso podría ser un poco tedioso, si pay de $20,000 podría hacer mía la casa. ¿No se te pasó por la cabeza investigar los procedimientos formales para el registro de herencia o el costo promedio de dicho proceso? ¿Qué tan ingenuo puede ser al pagar un precio tan alto por un documento sin valor y cree que es genuino? Que Samuel debe ser un estafador y tú no eres diferente por confiar ciegamente en él, Robert. Una vez pensé que era sincero, pero parece que el dinero te cambió. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Mis palabras parecieron profundamente herir la conciencia de Robert mientras intentaba cerrar la puerta. Robert, en estado de pánico, trató de detenerme. Espera. Hannah. Escoltar a este hombre afuera. Robert fue arrastrado por la seguridad. Luego cambiamos nuestra información de contacto y reforzamos la seguridad de nuestra casa. Robert intentó visitarnos varias veces, pero la seguridad siempre lo rechazó. Con el tiempo, lo vimos menos. Pasaron los meses y a medida que se acercaba el verano nos preparamos para el servicio conmemorativo anual de mi padre. Cierta persona me llamó la atención en el cementerio. Era delgado y frágil, pero era Robert. Verlo en este estado no me sorprendió antes de que me diera cuenta. Ya habían pasado 3 meses. Estaba muy consciente de cómo Robert había estado viviendo y el tipo de días que había estado pasando se debía a que un amigo en común me había estado informando sobre las situaciones y eventos recientes de Robert. Robert albergaba un fuerte deseo de enmendar nuestra relación, incluso durante el trabajo. Continuamente me buscaba. Como resultado, recibió múltiples advertencias de su lugar de trabajo y finalmente fue despedido. Además, debido a su naturaleza confiable y crédula, fue engañado por varios estafadores en un corto periodo de tiempo, lo que le llevó a numerosos problemas. Había amigos genuinos que le dieron consejos sinceros. Pero Robert preferiría escuchar las tentadoras ofertas de los estafadores. Esto resultó en la acumulación de una deuda significativa debido a esta serie de eventos. Perdió la confianza de amigos y familiares y llevó una vida solitaria. El Robert que estaba frente a mí ahora no se parecía en nada al Robert que alguna vez tuve. Sabía que su ropa estaba visiblemente vieja y sucia. Su presencia aquí en un monumento conmemorativo para el difunto estaba claramente fuera de lugar cuando estaba a punto de alertar a la seguridad. ¿Cuántos problemas te he causado realmente? Quiero disculparme. Sus acciones y palabras no fueron apropiadas para este lugar sagrado, haciendo que la atmósfera sea aún más incómoda. Robert, este no es el lugar para resolver nuestros problemas solo. Quiero pasar tiempo tranquilamente en mi Día de los Caídos del Padre, así que por favor quédate en silencio ahora y podremos hablar más tarde. Desde que te perdí me he arrepentido de vivir sin ti. Es insoportablemente doloroso. Sus emociones intensas y su voz fuerte llamaron la atención de los familiares y asistentes reunidos. Ana, ¿hay algún problema entre ustedes dos? ¿Por qué está levantando la voz aquí? ¿Qué hace, pensando si le está causando problemas a Hannah? ¿Puedes contarnos qué pasó? Voces y preguntas comenzaron a girar a nuestro alrededor.
Sentí una presión abrumadora por la situación. Mi único deseo era pasar el día en paz. Centré en torno al recuerdo de mi padre. Levanté la voz. Determinación, ¿qué estás haciendo aquí? Este es un momento crucial para recordar a mi padre. No quiero que interrumpas esta ocasión con tu egoísmo. Por favor, nunca más entres en mi vida. Seguridad. Está obsesionado conmigo. Por favor, trátalo apropiadamente. El personal de seguridad actuó con rapidez y con firmeza. Agarré a Robert y lo mantuve alejado de nosotros. Hannah, por favor, escúchame. En tal ocasión lamento profundamente el inconveniente después de superar el disturbio causado por Robert. Llevamos a cabo el servicio conmemorativo para mi padre en paz. Después de la ceremonia me dirigí a la estación de policía. Hablé sobre él. Comportamiento de Robert, futuras precauciones y respuestas de emergencia. Entonces decidí acelerar mi mudarme de la casa de mi infancia. Había estado considerando esto por un tiempo. Afortunadamente encontré una nueva residencia que había estado considerando y me mudé de inmediato. Robert parecía lleno de arrepentimiento. Se quedó allí llorando. Robert había estado una vez obsesionado con nuestro sueño de una vida matrimonial feliz. Soñaba con vivir como millonario y pasaba sus días sin rumbo. Un día en DV vi a Samuel, alguien que Robert mencionaba a menudo. Increíblemente, Samuel estaba siendo demandado por otro incidente de fraude por mi parte. Mientras estaba en la cama del hospital recibí palabras de mi padre: conviértala en una casa para compartir con muchos. Con ese sentimiento planeé convertir la casa familiar en una casa de vacaciones de alquiler. Para actualizar este plan, comencé a buscar una renovación especializada contratista. Luego hablé sobre la dirección y el estilo de la cubierta de la casa. Como resultado, nuestra otrora gran casa familiar renació como una casa de vacaciones de alquiler de diseño moderno. Ahora la administro con mi madre. Cuando Robert me visitó después de muchos años, lo que vio fue una casa que parecía recién construida. La ubicación de la casa de alquiler es ideal y su espacioso jardín es su encanto, haciendo que el negocio sea más exitoso de lo previsto. Estamos viviendo una vida con la que estamos muy satisfechos en este momento. Me pregunto si papá está contento con esto mientras veo las sonrisas de los huéspedes que se hospedan en la casa renovada. Se lo transmito mentalmente a mi difunto padre. Si te opones a vivir con mis padres, es posible que tengamos que reconsiderar nuestra relación. Incluso podría optar por divorciarme. Sorprendido por esta repentina declaración, no pude ocultar mi profunda sorpresa. Miré fijamente la expresión seria de John. ¿Qué quieres decir con eso? Déjame ser claro. Planeo usar esos $3 millones a mi discreción. Específicamente tengo la intención usarlo para construir una casa para 2 familias. Eso es todo. Me quedé sin palabras, sorprendido de que Robert quisiera usar los $3 millones que había atesorado de mi madre como si fueran suyos. Estoy planeando comenzar el proceso de construcción el próximo mes. Una vez que la casa esté terminada, nos mudaremos inmediatamente. Antes de eso, tengo la intención de invitar a mis padres a esta casa. Espero que les den la bienvenida de todo corazón. Si no pueden hacerlo, es posible que tengamos que reconsiderar el futuro de nuestra relación. El divorcio está sobre la mesa. Con esas palabras, John con confianza colocó un papel de divorcio precargado sobre la mesa. Quiero que entiendas que yo tomo las decisiones finales en esta casa. En otras palabras, represento a la familia en la toma de decisiones. Si no sigues mis intenciones, tendremos que considerar el divorcio como una opción. Mientras miraba los ojos serios de John, traté de entender el verdadero significado. ¿Estás seguro de esto? ¿Puedes decir que no te arrepentirás desde el fondo de tu corazón? Detente. Para menospreciar mis sentimientos en este momento, tal vez se siente superior a mí o tal vez espera que retroceda, como siempre, con una determinación inquebrantable. Salió de la casa. Miré su espalda sin la menor intención de perseguirlo. El tiempo pasó y 3 días después. Soy Catherine Marino y este año cumpliré 40. Trabajo como escritora independiente y me encargo de varios géneros de artículos. Conocí a John cuando todavía era editor en una editorial. Tenía 27 años y él 29. Consideramos seriamente nuestro futuro, tomamos conciencia de nuestro matrimonio, comenzamos nuestra nueva vida. Como pareja oficialmente casada, solo 6 meses después fuimos bendecidos con un hijo. Poco después me llené de alegría. Decidí dejar
Temporalmente mi trabajo para dar a luz los días de crianza de los hijos fueron animado, me mantuve alejado del trabajo por un tiempo, pero a medida que los niños crecieron decidí tomar la pluma nuevamente como escritor independiente actualmente. Nuestra familia está compuesta por 4 miembros, nuestra hija mayor 11 es una niña curiosa, nuestro hijo menor 10 es un niño animado que ama los deportes, ambos asisten a una escuela primaria local, están creciendo felices. Mientras aprenden mi estilo de trabajo es principalmente remoto, lo que me permite estar en casa cuando mis hijos regresan de la escuela. Sentimos que esto me permite valorar el tiempo que tengo con ellos. Por otro lado, Robert está en ventas y a menudo trabaja hasta tarde, pero también valora el tiempo en familia y los días libres. Todos los días fueron tranquilos y todo salió según lo planeado. Actualmente vivimos en una casa alquilada, pero una vez que los niños crezcan un poco, estamos considerando construir la casa de nuestros sueños. Hemos estado ahorrando constantemente para esto y somos optimistas sobre nuestro futuro, sin importar cómo sea la vida. Llena de incertidumbres, de repente nuestra vida tranquila se vio perturbada cuando descubrimos que mi madre tenía una enfermedad grave. Para empeorar las cosas, su condición era bastante avanzada. Cuando se detectó, el médico le recomendó que lo mejor sería hacer su vida diaria lo más cómoda posible para minimizar su dolor, no importa lo feliz que se sintiera. Nuestra familia de 4 miembros, mi esposo y nuestros 2 hijos, considerar la salud y los problemas de un padre hace que la situación sea más compleja. Por el seguro que había tomado, pero aún así mi madre tuvo que criarme sola sin familia ni parientes cerca. Siento que ella luchó contra la soledad mientras me apoyaba. Afortunadamente pude recibir una educación hasta la universidad sin experimentar dificultades financieras. Después de comenzar mi primer trabajo contribuí a los gastos del hogar, pero gracias a eso nunca me sentí restringido a la hora de seguir el camino que quería. Recuerdo que cuando Robert y yo decidimos casarnos y dejar mi casa familiar, nuestros suegros eran demasiado optimistas sobre nuestra nueva vida en esta área. De hecho, los padres de Robert han sido agricultores en el área donde creció durante generaciones en su granja, que tiene una larga historia y tradición. Respeto profundamente su dedicación, sin embargo, tienen valores algo tradicionales, especialmente una visión patriarcal de la familia. Robert extendió su alcance a la ciudad para su educación universitaria y estaba contento con su vida y su trabajo allí. Fue allí donde me conoció, se enamoró y finalmente nos casamos, pero parecía que sus padres no estaban del todo convencidos por esta elección ahora. ¿Ir al campo habría un trabajo adecuado para mí? Robert respiró hondo y después de muchas discusiones para ayudar a sus suegros a comprender nuestras opciones, aceptaron dejarnos seguir viviendo en mi ciudad natal. Sin embargo, ocasionalmente me expresan sus frustraciones y preocupaciones sobre piénselo por teléfono. Ellos también están aceptando nuestra situación y han estado haciendo muchos compromisos por nosotros. Por favor, solo escuche sus quejas ocasionales por teléfono con la amable intervención de Robert. Sentí que podía aceptar sus quejas momentáneas. Mi madre se siente aliviada al saber que vivimos cerca, pero puedo decir que es cautelosa al mantener una distancia delicada con mis suegros. Nació fue impactante porque no pudiste dar a luz a un niño para continuar con nuestro linaje familiar. No hay ningún plan para vivir juntos y no podemos esperar un Melair. ¿Por qué Robert eligió una esposa así? Me quedé en shock y consternación cuando escuché la reacción inicial al decir esas palabras en nuestro momento feliz. En respuesta, Robert Carly respondió que probablemente tiene sus raíces en sus valores regionales y culturales, así que le agradecería si pudiera dejar pasar sus palabras sin profundizarlas, mientras que a mí me preocupaban muchas cosas para entenderlas. Pasó un año y cuando nuestro hijo llamado Jack nació, bien hecho, lo has hecho genial. Ahora realmente puedo aceptar a Sharon como miembro de la familia. Yumo, me sorprendieron bastante esas palabras de bienvenida. Todos están felices por el niño, así que regresemos a nuestra casa familiar y celebremos juntos. Me sorprendió la petición para llegar a su casa. Tendríamos que tomar un avión y un tren, al menos un viaje de 4 horas. No podía imaginar hacer un viaje así con un recién nacido y nuestra hija de apenas un año. Robert, conmovido por las cálidas palabras de sus padres, parecía estar contemplando llevar a toda la familia de regreso a casa. Sin embargo, cuando expresé mis sentimientos internos, ¿no piensas en la seguridad de los niños? Entiendo el deseo de ver a los abuelos,
Pero un viaje tan largo sería difícil para ellos si realmente quieren ver a los niños. Deberían venir aquí si insistes en llevarlos. Al expresar cierta insatisfacción, comenzaron a comprender nuestra posición y realidad. Sin embargo, la comunicación dirigida a mí se volvió aún más severo después. Cada llamada telefónica estuvo llena de críticas y culpas y fue mentalmente agotador. Sin embargo, como quien prioriza la seguridad y la salud de sus preciosos hijos, elegí soportar. En realidad mis suegros nunca visitaron nuestra casa. Una razón importante fue la dificultad del viaje, solo el viaje desde su lugar hasta la estación de tren más cercana tomó casi 1 hora. Además, el cambio entre varias líneas de trenes pequeños tomó aproximadamente 2 horas, seguido de un vuelo de 1 hora hasta el aeropuerto. Solo el tiempo de viaje fue de 4 horas y considerando el traslado y los tiempos de espera tomaron al menos 6 horas en total. Este largo tiempo de viaje podría haber sido tan oneroso como un viaje al extranjero para mis suegros ancianos, considerando las circunstancias. Creo que fue desafortunado para ellos que su interacción directa con sus nietos fuera limitada. Visité a mis suegros hasta que nuestros hijos comenzaron el jardín de infantes, pero a medida que los niños crecieron y se volvió más fácil viajar, Richard ajustó su horario de trabajo y eligió un periodo menos ocupado y planificó una visita familiar a los suegros. Los preparativos del viaje se realizaron sin problemas y pronto llegó el día. Al llegar a casa de mis suegros parecía que estaban encantados con nuestra visita. Sin embargo, la alegría parecía un tanto dirigida más hacia nuestro hijo Ethan que hacia nuestra hija Lily. Cada vez que presenciaba tales situaciones, sentía un sutil malestar y ligeras envidias. Debido a esta experiencia poco placentera sentí un fuerte deseo de evitar futuras visitas a medida que pasaba el tiempo. Richards donde Chloe aumentó, lo que nos hizo más difícil hacer estos viajes. De hecho, no habíamos visitado a mis suegros durante varios años. Después de eso, admito que me sentí aliviado sobre esta situación. Por otro lado, la casa de mis padres estaba relativamente cerca de donde vivíamos, así que la visitaba con frecuencia. Aunque a veces me sentía culpable por no visitar a mis suegros, recordar su actitud pasada alivió esos sentimientos. Robert entendió cómo me sentía y durante mucho tiempo nosotros, como pareja, no sentimos ningún problema con respecto a este asunto. Sin embargo, un evento reciente cambiaría drásticamente nuestra pacífica vida diaria desde que me enteré de la grave enfermedad de mi madre. Permití que mis hijos pasaran tiempo con ella deseando que tuvieran recuerdos con ella. Inesperadamente recibí críticas de mis suegros por qué nuestros preciosos nietos pasan tanto tiempo con su madre y casi nada con nosotros. Quedé profundamente impactado y sorprendido por su reproche. No entienden, a mi madre no le queda mucho tiempo ante una situación tan grave. No puedo creer que dijeran tal cosa. Me sentí herido y compartí mis sentimientos con Robert esa noche, derramando lágrimas que podría haber mencionado por teléfono que los niños están visitando a tu mamá. Tal vez por eso dijeron eso, pero espero que entiendan y sean pacientes en esta situación. Su respuesta fue más moderada de lo que esperaba. Me sentí un poco decepcionado con Robert en ese momento desde mi punto de vista. Mis suegros solo después de nuestro matrimonio. En este momento me di cuenta vívidamente de su naturaleza y actitud. El profundo amor y la confianza que tengo por Robert parecían para creer y vacilar aún. El abrumador deseo de correr al lado de mi madre era más potente que Welling en estos sentimientos y excluí las opiniones severas de mis suegros durante los momentos finales con mi madre. Una ráfaga de emociones me recorrió, pero no fue solo un momento de lágrimas. Cuando al tratar de proteger a alguien que amas puedes reunir una fuerza inesperada y además de ser hija, también tengo un papel como madre. Después de que mi madre falleciera mientras ordenaba su casa, se hizo un descubrimiento inesperado. Era una caja de seguridad que había alquilado en el banco. Dentro de la caja había artículos increíbles, lingotes de oro. La cantidad era mucho más allá de las expectativas. Tras la investigación se descubrió que estos fueron comprados usando el dinero del seguro de mi difunto padre. También había acciones almacenadas dentro de la caja de seguridad. La carta detallaba cómo había usado el dinero del seguro de mi padre para pagar la hipoteca, cómo tenía un trabajo estable con un ingreso estable y como yo no era una niña que exigía grandes gastos, el dinero no utilizado se ahorraba en forma de oro y acciones, deseando que se quedara para el futuro y para su hijo. Leyendo las amorosas palabras de mi madre,
Abracé con fuerza la carta abrumado por las lágrimas como suelen hacer muchas parejas. No comparto los montos exactos de la herencia, pero sentí el desafío de ocultar una suma tan impactante y decidí informarle a Robert sobre esta verdad. ¿Son realmente 2,7 millones de dólares? La sorpresa fue evidente en el rostro de Robert y por un momento pareció quedarse sin palabras, el peso de la realidad. También me abrumó y me resultó difícil hablar por un momento. ¿Qué planeas hacer con esos 2,7 millones de dólares? Sharon. Robert comenzó a hablar nuevamente, preguntándome sobre las intenciones de esta gran suma. ¿Qué hacer con ella? De hecho, no tenía una plan específico todavía y no estaba seguro sobre el enfoque correcto. No tengo intención de tocar los $2,70 millones hasta que se completen los procedimientos de herencia, ya que soy el único heredero. No anticipo ningún problema. Simplemente pensé que era correcto contarles un de hecho, eso tiene sentido. Sin embargo, la expresión de Robert cambió y parecía profundamente perdido en la lucha, su mirada parecía distante y no podía comprender lo que estaba pasando en su mente. ¿Es algo que te molesta? Solo quería informarte sobre la verdad. Miré a Robert con pasó el tiempo. Los procedimientos de herencia se completaron con éxito y la masa de 2,7 millones de dólares ahora estaba a mi nombre. De ahora en adelante viviremos con mis padres. Si tiene alguna objeción a esto, es posible que tengamos que considerar el divorcio. Me quedé en shock y confundido por sus palabras. ¿Por qué dirías tal cosa? Mi voz tembló cuando pregunté por qué tengo planes de usar los $2,70 millones para construir un dúplex. Esa es la respuesta. Me sorprendió su expresión fría y sus palabras sin saber cómo responder. Realmente no puedo entender lo que estás tratando de decir. ¿Me estás ocultando algo? No estoy ocultando nada y realmente no sé de qué estás hablando. Estaba tratando de entender las verdaderas intenciones de Robert y es mi confusión por qué. ¿Esta discusión comenzó de repente? Sharon, eres demasiado insensible a los sentimientos de otras personas. ¿No puedes percibir las emociones de nadie más que tú? Robert suspiró profundamente, hablando con una expresión cansada. Si miras hacia atrás en nuestro pasado, deberías entender lo frío que has sido. He estado con mis padres fríamente. ¿Qué quieres decir con eso específicamente? En mi memoria casi no recuerdo haber hecho nada que hiciera sentir incómodos a sus padres. Es clara discriminación, pero eso es porque buscando palabras Sharon estaba completamente perdida debido a su asombro y confusión. Incluso cuando quise invitar a mis padres a nuestra casa, ellos no pudieron venir, principalmente debido a tus excusas. Pero en realidad los invité a nuestra casa muchas veces, simplemente no vinieron porque dijeron que estaba demasiado lejos y difícil. Además, hemos visitado su casa varias veces, ¿no es así? ¿Cómo podría Roberto olvidar el hecho de que tuvimos nuestra boda tanto en mi ciudad natal como en la suya solo porque sus compañeros de trabajo asistían y la distancia era un problema? Después de reflexionar, me desconcertó este punto. Me doy cuenta de que hemos sido una carga constante para mis padres desde nuestro matrimonio. Estoy considerando usar la herencia para devolverles algo que tenía. Nunca imaginé que Robert se sentiría así y no pude ocultar mi asombro durante todo este tiempo mientras creía que lo entendía al verlo como un esposo razonable y un padre amoroso mientras aún me estaba recuperando del shock. Robert comenzó a explicar sus sentimientos. De hecho, durante mucho tiempo he estado insatisfecho con tu actitud hacia mis padres. Ellos no tenían ninguna oportunidad de trabajo para mí, así que acepté la situación de mala gana al ver que priorizabas solo a tus padres. Quería hacer algo bueno por los míos, pero siendo maduro adulto, escondí estos sentimientos para evitar causar problemas o hacerte enojar en casa. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí con un deseo de comprender. Decidí escuchar de verdad lo que tenía que decir, pero si obtuviéramos tanto dinero, la situación cambiaría. Planeo dejar este trabajo y regresar a mi ciudad natal, luego construiré un nuevo dúplex allí y compensaré el deberes filiales que no podía hacer antes. Recuerdo cuando mencioné la herencia de mi madre antes de que él silenciosamente mirara hacia el cielo perdido y pensara que era sorprendente darse cuenta de que había estado pensando de esta manera. Realmente quería saber qué estaba pensando. Nunca imaginé que estaba planeando ese futuro.
La construcción comenzará el próximo mes y tan pronto como la nueva casa esté lista nos mudaremos. Quiero que te prepares durante ese tiempo. Invitaré a mis padres a esta casa. Espero que estés. El anfitrión perfecto. Si no puedes cumplir con esta solicitud, tal vez deberíamos considerar el divorcio cuando terminó de hablar. Robert colocó con fuerza los papeles de divorcio ya firmados con su nombre en la mesa. Quiero que entiendas que soy el cabeza de familia, por lo tanto, mis opiniones. Los ojos estaban acalorados y sentí ir adentro. Estaba claro que no estaba completamente tranquilo. Seguramente todavía poseía la capacidad de percibir la situación racionalmente, pero en ese momento parecía diferente, sobre todo, la existencia de los $3 millones claramente había cautivado su corazón. Es insoportable vivir con tus padres mudándose a tu ciudad natal y transfiriendo a nuestros hijos a una nueva escuela. Además, en el estado actual es difícil para mí darle la bienvenida de todo corazón a tus padres. Entonces parece que nuestros caminos divergen. Aquí había un claro enojo en sus ojos, pero también detecté una pizca de incertidumbre. Tal vez el divorcio sea la mejor opción, pero hay una cosa que siento en el fondo. Es posible que algún día te arrepientas de esto. Deja de decir tonterías. Y con eso, Robert salió furioso de la casa. Después de eso, no hubo contacto con él durante 3 días. En su voz, ¿cuál es exactamente el problema? Faltan el dinero y los certificados de acciones. La caja de seguridad a la que los confié está vacía. Luché para mis adentros como era de esperar. Eso es lo que más le preocupaba, la razón por la que se fueron. Es simple, he movido la herencia a otro lugar seguro. No creo que sea un asunto tan sorprendente. ¿Por qué no me informaste sobre esto de antemano? Es un asunto tan importante, incluso si olvidé informarte con anticipación. En última instancia, es la herencia que recibí oficialmente. En cualquier lugar lo he confiado a un abogado de confianza. ¿Por qué harías eso? Respirando profundamente decidí explicarle la situación lentamente. ¿Sabes que si heredas eres responsable de la herencia? STX, el impuesto sobre una herencia de 300 millones yenes, aproximadamente $2,7 millones, es bastante significativo para manejarlo. Hice los arreglos para vender los activos necesarios para pagar el impuesto. Todos los procedimientos y consultas se realizaron a través de mi abogado. Era un procedimiento esencial, por lo tanto, le solicité al abogado que administrara y procesara la herencia de esta manera. Dijo, resolví explicarle la situación nuevamente para ayudarlo a comprender. Déjeme explicarle en detalle por qué cree que necesito tomar alguna acción especial por usted. ¿Por qué somos extraños? ¿No somos una pareja casada? Hasta hace 3 días. Éramos, pero ya no. ¿A qué te refieres? Hace unos 3 días, dando un profundo suspiro internamente, elegí aclararle la situación. Ya no somos marido y mujer. ¿Por qué hiciste eso a mis espaldas? Te agradecería que tuvieras cuidado con tus palabras. No fuiste tú quien consiguió los papeles del divorcio y los llenó. Esa fue una estrategia para persuadirte. Sobre el tema de la herencia, su y tono como si hubiera tomado una acción legítima me dejó asombrado e incrédulo. Independientemente de que los documentos de divorcio ya se hayan presentado legalmente, ya no somos marido y mujer. Además, incluso si lo fuéramos, usted no tiene absolutamente ningún derecho sobre mi herencia. ¿Cómo llegó a esto? Todavía estamos casados. Desearía que no fueras tan frío conmigo. Pude sentir un dejo de sorpresa y dolor en su voz. Robert, ¿cuántas veces tengo que decirlo legalmente? No somos marido. Y mi esposa, y algo me ha estado molestando. No pude encontrar la llave de la caja de seguridad antes. ¿Por casualidad la tomaste sin mi permiso? Robert permaneció en silencio sin ofrecer respuesta. Bueno, ya saqué los artículos que tenía almacenados y de hecho, planeo cerrar esa caja de seguridad pronto, pero recuerda que si intentas llevarte su contenido sin permiso, eso podría ser un robo. No puedo creer que mi propia esposa acuse a su marido de robo. Lo diré de nuevo, Robert. Ya no somos una pareja casada. Es cierto, podríamos haberlo sido cuando tomaste la llave. Estoy pensando en consultar a un abogado sobre esto mientras le transmitía esto. Robert reaccionó emocionalmente por teléfono. Realmente no puedo entender tu actitud en este momento. Colgaré después.
Al finalizar la llamada, ella inmediatamente bloqueó su número. Pero a medida que la noche se hacía más profunda, llegó una llamada inesperada que era de los padres de Robert. Ella lo había bloqueado, pero no había considerado bloquear los números de sus padres. Ya comenzamos la renovación de la casa. ¿Planeas simplemente hacerlo? Detente a mitad de camino. ¿Crees en serio que aceptaríamos fácilmente una solicitud tan absurda? Hemos solicitado oficialmente al contratista para la renovación. Robert ha estado alardeando ante la gente de haber conseguido un contrato por valor de $2,7 millones. Consigue los fondos necesarios lo antes posible. Si sinceramente disculpe, aún podríamos considerar aceptarlo como parte de la familia. Honestamente, estaba agotado por las constantes quejas de mis suegros. Sin embargo, estaba decidido a escuchar paciente y silenciosamente hasta que hubieran dicho todo lo que querían, de hecho, mientras yo estaba ocupado con él. Procedimientos de herencia de mi madre. Mi esposo Robert había regresado en secreto a la casa de su infancia y había estado avanzando con renovaciones significativas. Su mentalidad parecía ser que si él creaba una nueva realidad actuando primero, yo cedería y continuaría nuestra vida como antes a partir de nuestras conversaciones. Por teléfono supe que la demolición de la parte más ruinosa de la casa familiar de Robert ya se había completado. Las pertenencias que estaban en la parte antigua de la casa ahora se están desbordando en las nuevas habitaciones. ¿Qué diablos está pasando? Quiero que vengas. Y ayuda para organizar y ordenar. Su reacción me tomó un poco por sorpresa, pero no había hecho esas demandas. Te he escuchado por un momento, pero si tu conversación terminó, permíteme decir una cosa, mi divorcio con Robert ha terminado. Ya ha sido finalizado legalmente, por lo tanto, ya no existe una relación legal entre tú y yo. Espero que puedas entender este adiós después. Contacto con Robert y mis suegros priorizaron la seguridad de mis hijos y me refugié en un escondite que había preparado con anticipación. Como esperaba, Robert y mis suegros parecían haber visitado mi casa sorprendidos al encontrarnos no en casa. Comenzaron para crear conmoción y aparentemente reportarnos como desaparecidos a la policía. Sin embargo, anticipando tal evento, ya había consultado a un abogado. Le entregué al abogado todas las pruebas que finalizaron los papeles del divorcio. ¿La aneáis? Tomando la llave de mi caja de seguridad y grabando datos de conversaciones telefónicas entre Robert, sus padres y yo, por lo que el abogado explicó en detalle a la policía por qué desaparecí temporalmente para garantizar una seguridad futura. Más tarde, a aparentemente Cornelion y sus padres se les pidió que escribieran un mensaje para mí en una carta y la entregaran. A través de mi abogado en ese momento solicité que la carta fuera enviada a una ubicación diferente. El contenido de la carta decía lo siguiente: según el contrato actual con el contratista, apenas hemos comenzado la demolición del NX y he estado recibiendo repetidas consultas sobre su para ser honesto. Me preocupa que me pregunten repetidamente. Admito que pasé por alto un tema importante, a saber, el impuesto a la herencia. Después de pagar ese impuesto, el presupuesto restante será mucho menor de lo planeado originalmente, por lo tanto, me gustaría tener una conversación urgente con usted para planificar la reconstrucción nuevamente ahora que has perdido a la madre de tus hijos. Los únicos abuelos para ellos son mis padres. Espero sinceramente que no dejes solos a los niños cortando esa importante relación mirando hacia atrás en varios eventos. Espero reafirmar nuestro amor como una familia y reconstruir nuestra relación con mis padres. Creo que el afecto perdido regresará gradualmente al vivir juntos como familia. Después de esto hubo una declaración sorprendente. Podemos tener diferentes interpretaciones sobre las restricciones o los periodos de espera para que una mujer se vuelva a casar, pero en realidad tales restricciones no se aplican si somos la expareja remar. Estoy considerando seriamente restaurar nuestro vínculo y reconstruir nuestro hogar, así que les pido su comprensión al leer el contenido de la carta de Robert. Negué mentalmente con la cabeza. La carta exponía sus expectativas y demandas hacia mí, pero no tenía intención de reunirme con ellos para transmitirles claramente mi decisión. Le comuniqué mis intenciones firmemente a través de un abogado de confianza. También le informé que no tendría más relación con él en el futuro y que si intentaba acercarse a mí lo denunciaría.
Más tarde me enteré por el abogado de la policía como un acosador que Robert estaba procediendo a renunciar a su trabajo. Después se arrepintió de su decisión y pidió reempleo, pero debido a un mal momento, la compañía no aceptó su solicitud con su bahía de cesantía en la mano. Robert decidió hacerlo. Al regresar a su ciudad natal, le pidió al contratista que detuviera el trabajo de construcción en el que había estado avanzando, aunque el contratista entendió que la reputación de Robert en la comunidad estaba muy dañada. Escuché que ahora está viviendo una vida apretada en la casa de sus antiguos suegros. Decidí mudarme a un lugar lejano para comenzar una nueva vida sin que él ni su familia sepan dónde estoy. Mi trabajo se puede realizar en cualquier lugar con una conexión a Internet, por lo que no hubo problemas relacionados con el trabajo en mi nueva ubicación. Sentí los avances de la tecnología moderna. Cuando comencé mi nueva vida, cuando les dije a los niños que su padre Robert estaba fuera por negocios, aceptaron la situación con más calma de lo que esperaba. Creo que la relación entre padre e hijo era razonablemente buena, sin embargo, reflexionando, el vínculo entre Robert y los niños podrían no haber sido tan fuertes como pensaba. Mirando hacia atrás, pasó tiempo con los niños solo cuando le apetecía, al igual que no lo había hecho. True escuchó lo que dije en nuestras conversaciones. Su comunicación con los niños podría haber sido superficial. La herencia de mis padres tengo la intención de tratarla como un activo valioso para el futuro de los niños. Planeo conservar este dinero en caso de IES de emergencia o situaciones difíciles. Idealmente espero que permanezca intacto y beneficie el futuro de los niños tal como mi madre me crió. Profundo amor y practicidad. Quiero apoyar a mis hijos en la vida diaria para que crezcan y se conviertan en adultos serios con valores firmes. Mi amado esposo Esteve parece genuinamente preocupado por la salud y la seguridad de su madre, que vive sola. A menudo lo veo visitando su casa todos los días. Día y ocasionalmente le entregaba dinero, sin embargo, un día él secretamente tomó nuestra caja fuerte y parecía desear mis ahorros de toda la vida. Me enteré de esto cuando vi un mensaje que me envió por error según el cual se reveló que en lugar de usarlos ahorros de nuestra pareja, para su madre lo estaba gastando en Club Girls. Esto me sorprendió y lo enfrenté directamente de qué se trata ese mensaje. ¿Por qué debería darte el dinero? Dinero que he estado ahorrando siendo frugal. Devuelve la caja fuerte inmediatamente. Esto es una compensación. Para mí Esteve dijo con total confianza. Me has dejado sola para cuidar de mi madre todo este tiempo. No. Has cumplido tus deberes como esposa legalmente. Yo podría exigir una compensación, pero manejaré esto como un adulto. Te perdonaré con este dinero. ¿De qué estás hablando? Sé lo duro que has trabajado para ahorrar en ese bajo salario. Eso es lo único que aprecio. Mi enojo llegó a su punto máximo cuando Esteve terminó la llamada con una sonrisa. No puedo perdonarte por aceptar fácilmente ganar el dinero. Trabajé duro y dediqué tiempo a ahorrar. ¿Te das cuenta de que realmente me has enojado? Soy Mia, una ama de casa de 63 años, nuestra hija mayor. Naomi se casó hace 2 años y comenzó su propia familia y se mudó de nuestra casa. Desde entonces, la vida diaria en nuestra casa consiste solo en mi esposo Esteve y yo. Esteve y yo nos conocimos mientras trabajábamos en la misma empresa mientras colaborábamos en varios proyectos. La relación se profundizó gradualmente y después de que él confesara sus sentimientos comenzamos nuestro viaje como pareja. Su forma un poco exagerada de hablar y su asertividad al tomar decisiones fueron inicialmente refrescantes y atractivos para mí a medida que nuestra relación se profundizó. Me presentaron a su madre y fui recibido calurosamente como resultado, nuestras conversaciones sobre el matrimonio transcurrieron sorprendentemente bien. Me casé felizmente a la edad de 33 años y 2 años después nació nuestra encantadora hija Naomi. Durante el nacimiento de Naomi enfrenté una tensión física significativa y el médico me recomendó que no tuviera más hijos. Habiendo sido bendecido con una hija sana, estaba contento con el tamaño de nuestra familia en ese momento. Pero en nuestra vida diaria después del matrimonio surgió un problema importante entre nosotros. Después de nuestro matrimonio supe que Esteve amaba profundamente a su madre incluso cuando yo sufría náuseas matutinas. Durante mi embarazo o cuando comencé a trabajar a tiempo parcial y las responsabilidades de las tareas
domésticas y el cuidado de los niños aumentaban cada fin de semana. Expresé mi deseo genuino y él parecía un poco preocupado, pero mi mamá no puede conducir, así que estará en problemas si no la ayudo. Es solo unos 5 minutos a pie de la estación de tren desde esta zona y hay una parada de autobús justo enfrente de nosotros. Está claro que la gente en esta zona del centro usa bicicletas para sus compras diarias y otras necesidades. Pero ¿qué pasa si hay un accidente o se lastima mientras viaja? ¿Has pensado en los riesgos en medio de las emotivas palabras de Esteve? Traté de buscar comprensión mientras me sentía un poco perplejo. Quiero que valores nuestro tiempo en familia también. ¿No crees que necesitas pasar tiempo con nosotros todos los fines de semana? También somos parte de tu familia, ¿no es así? Entonces estás diciendo que debería dejar a mi mamá en paz. Eso no es lo que estoy diciendo. Simplemente no quiero que te pierdas de ver crecer a Naomi. Una mirada de disgusto apareció en la cara de Esteve. Mi mamá está viviendo sola en este momento. ¿No puedes sentir su soledad y aislamiento, aunque sea un poco tradicionalmente? ¿No es el papel de la nuera cuidar y cuidar a la suegra desde que puedes? En lugar de eso, lo estoy haciendo. Apreciaría un poco de gratitud. Dices eso, pero nunca ayudaste a cambiarle los pañales a Naomi ni a cuidarla cuando lloraba por las noches cuando era un bebé entre tu madre y tu propia hija Naomi. ¿Qué es más importante? Para ti, eres mi mamá. Me sorprendió la declaración de Esteve y me quedé sin palabras. Si el Festival de Artes Escolares de Naomi y el día del chequeo regular de la madre de Esteve en la clínica resultan ser el mismo día. Esteve prioriza llevar a su madre al hospital a pesar de que lo sabe. Hay buen transporte disponible incluso cuando Naomi tiene un papel importante como finalista en la carrera de relevos de la escuela. Esteve elige ir de compras con su madre cuando tuve que estar hospitalizado durante 2 semanas debido a úlceras estomacales inducidas por el estrés. Papá, ¿cómo no puedes preocuparte cuando mamá se siente tan mal? Ojalá estuvieras a su lado, especialmente cuando está enferma. Si estás tan preocupado por la abuela, ¿por qué no consideras vivir con ella? Parecería que he abandonado a mi familia. Si vivimos separados, no puedo hacer eso. ¿Qué haces? ¿Con eso quieres decir que después de que me dieron de alta del hospital, Naomi me contó los detalles de su conversación? Lo que me hizo preguntarme dónde estaban realmente los sentimientos de Esteve, así que le pregunté directamente por qué te casaste conmigo. Casarte y tener hijos era una responsabilidad como hijo mayor. Casarme contigo me pareció una decisión correcta y fue una elección adecuada, pero para ser honesto, cuando diste a luz a una niña, realmente deseaba tener un niño. Al escuchar las palabras de Esteve, me quedé sin palabras. Parecía que él solo me veía como una máquina para producir hijos y a él nunca ayudó con las tareas domésticas cotidianas o cuidando a nuestro hijo, pero su actitud era extrañamente arrogante cada vez que tenía una pequeña discusión con Naomi. Él todavía estaba creciendo. ¿Te das cuenta de quién es el trabajo duro que sustenta esta casa? Si no me escuchas, entonces vete. En esta casa gritaba enojado. Estaba harto de la situación y decidí terminar nuestro matrimonio cuando Naomi se graduó de la universidad. Por lo tanto, había estado ahorrando dinero en secreto de mi trabajo a tiempo parcial. Por otro lado, la preocupación de Esteve por su suegra. Demostrando que todavía estaba muy enérgica y saludable, desde las tareas domésticas, lavar la ropa hasta cuidar los árboles en el jardín, se las arregló todo por su cuenta. Pero cuando fue a ver a un quiropráctico, Esteve no solo le proporcionó el transporte sino que también cubrió los costos del tratamiento y se angustió mucho al enterarse que ella se había caído y se había lastimado el dedo incluso pasando la noche a su lado. Además, incluso consideró tomar acciones legales contra el paso menor en una propiedad privada que causó su lesión. Cuando Esteve se acercaba a la jubilación, todavía gozaba de buena salud y tenía mucha energía, así que lo pensé. Por otro lado, nuestra hija Naomi se había casado y se había mudado a partir de su nueva vida con su esposo en un departamento en la ciudad vecina. Como resultado, a menudo me encontraba cenando sola muchas noches. Admito que con Esteve ausente, no tener que preparar su cena hacía estas cosas un poco. Sin embargo, incluso cuando regresaba a casa cansada después de trabajar todo un día, yo era quien hacía todas las tareas del hogar mientras él se relajaba viendo la televisión. Al verlo así no
Pude evitar enojarme. Un día por casualidad vi el contenido de una libreta de banco que estaba sobre el escritorio y quedé asombrado. Le pregunté seriamente: «Esteve, ¿has estado dando esto? Compartí ahorros con tu madre mientras lo presiono». Él pareció un poco sorprendido por un momento, pero luego rápidamente puso una cara de disgusto. «¿Por qué dirías que como uso el dinero que gané es asunto mío, pero ese es el dinero que compartimos como pareja y qué? Soy el principal sostén de la familia. Naturalmente, yo decido cómo usar ese dinero». Es absurdo que te quejes cuando solo ganas un poco con tu trabajo a tiempo parcial, ¿sí? No estás satisfecho, deberías ganar más tú mismo. Sentí una ola de desesperación y el peso de la situación hizo que mi cabeza diera vueltas. No podía creer que los preciosos ahorros que habíamos estado reservando diligentemente para nuestra vejez y gastos inesperados hubieran sido entregados a los padres de Esteve sin mi consentimiento o conocimiento. Para ser honesto, dada esta situación, tenía muchas ganas de solicitar el divorcio de inmediato. Sin embargo, considerando la complejidad del proceso y cómo dividir nuestros bienes, dudé. Ya no tenía ningún sentimiento por Esteve, pero no quería ponerme en una posición financiera desventajosa y casi todos los días, justo a la hora en que regresaba a casa del trabajo, Esteve se dirigía a la casa de su madre. Me dije a mí mismo que al menos con este patrón podría minimizar los encuentros cara a cara con él y de alguna manera continuar con nuestra vida matrimonial. Nos dio un libro de recetas. Sentí los pasos de Esteve bajando las escaleras. No tenía una habitación propia, así que el lugar habitual donde pasaba mi tiempo era esta cocina. A pesar de que Esteve tenía su propio estudio, sentí una ligera molestia, preguntándome por qué vino aquí, en contra de mis expectativas. Luego me habló: «Mía, quiero preguntarte algo». «¿Qué es? ¿Cuánto dinero has ahorrado tú sola específicamente?». Levanté la vista sorprendido ante su pregunta y él me estaba mirando con una sonrisa como si hubiera algún motivo oculto. Bueno, aunque me sorprendió un poco su repentina pregunta, respondí sinceramente: «En realidad, he almacenado de forma segura alrededor de $240,000 en una caja fuerte». «¿Te refieres a la caja fuerte escondida en tu armario? Exactamente, ¿hay algo sobre esa caja fuerte?». «No, en realidad, solo pensé eso. Como eres tan responsable, es posible que hayas ahorrado una cantidad significativa». La expresión ligeramente tensa de Esteve me hizo sentir un desmayo y una sensación de que había algún significado oculto detrás de sus palabras. Esa noche pasó sin ningún evento en particular y recibimos tranquilamente la mañana. Aunque yo tenía el día libre en el trabajo, me levanté a las 6 de la mañana. Como parte de mi rutina diaria para preparar el desayuno. Sin embargo, Esteve, que generalmente se levanta temprano, no estaba por ningún lado incluso después de las 9. Pensando que era extraño, fui al estudio en el segundo piso donde Esteve normalmente dormía como parte de nuestros arreglos de vivienda. Dormí en el dormitorio principal mientras Esteve dormía en el estudio adyacente. Después de no recibir respuesta a mis golpes, abrí la puerta lentamente y con vacilación. Al encontrar su cama vacía, un presentimiento cruzó por mi mente. La caja fuerte negra mencionada anteriormente había desaparecido. Para mi sorpresa, en lugar de la caja fuerte vi un papel de divorcio con la firma de Esteve y el sello ya estaba puesto. La sorpresa de haber sido adelantado por él y él arrepentimiento apretaron mi pecho. Aunque secretamente había resuelto divorciarme, el hecho de que realmente siguiera adelante hizo que mis sentimientos fueran complejos más que nada. El hecho de que él tomara esa decisión primero fue por alguna razón frustrante, pero si él sintió lo mismo, que los procedimientos administrativos probablemente se desarrollarían sin problemas. En mi camino a casa después de presentar los papeles del divorcio en el ayuntamiento, decidí contactar a mi ahora distante suegra. Aunque con cierto nerviosismo, incluso si nos habíamos distanciado, sentí una obligación de informarle de una decisión tan importante como el divorcio. «Hola», mía en voz baja y un poco apagada. Mi suegra respondió que tenía una personalidad un tanto sombría, lo cual siempre me había preocupado. «Ha pasado un tiempo en realidad he decidido divorcio, Esteve. Sentí que era correcto informarte formalmente, así que me acerqué. Realmente es sorprendente. Pensé que Esteve ya te lo había dicho, pero sentí que también debería decírtelo directamente de mi parte». «No, él no ha mencionado nada». Entiendo su reacción demasiado tranquila.
Me dejó con una mezcla de sorpresa y ligero desconcierto. Es un poco sorprendente escuchar que Esteve no ha mencionado ninguno a pesar de que se ven todos los días. Mis palabras tenían un sutil toque de ironía, pero las siguientes palabras de mi suegra fueron inesperadas. Para ser honesto, no he visto a Esteve desde Año Nuevo. Él ha estado diciendo que está ocupado con el trabajo y que no lo ha visitado mucho recientemente antes de que Naomi comenzara la escuela secundaria cuando ella estaba en la escuela secundaria. Solía venir casi todas las semanas sin que me lo pidieran. Me pregunto por qué ha cambiado tanto. 20 años mientras estaba perdido en mis pensamientos, mi teléfono celular comenzó a vibrar cuando revisé la pantalla. Había un mensaje de Esteve. Leyéndolo sentí una sensación de shock aún mayor. Jessica, estoy instalando una lujosa torre de champán para tu cumpleaños, así que lo espero con ansias por un momento. Se trata de vasos apilados en forma de pirámide con champán vertido sobre ellos, pero ¿por qué lo diría? Me siguió llegando este mensaje tras mensaje con contenido similar. Esto me dejó completamente confundido gracias a que Mia cree plenamente que estoy visitando la casa de nuestra familia todos los días. Vivo sin ninguna sospecha. Esto realmente ayuda porque las citas frecuentes con Jessica son posibles gracias a manera. Jessica, soy propietaria exitosa de una compañía de identificación, así que nunca me falta efectivo. Con emojis de corazones de colores, el mensaje desapareció repentinamente. Fue reemplazado por un mensaje. Notificación revocada. En ese momento, en medio de sorpresa y confusión, rápidamente contacté a Esteve. Le pregunté directamente qué significaba ese mensaje. No tengo idea de lo que estás hablando, pero Mia, voy a usar tus ahorros, ¿está bien? ¿Por qué necesito darte mis ahorros? Dame la llave de la caja fuerte ahora mismo. Es para la pensión alimenticia. Esteve dijo alzando la voz, considerando que siempre me dejaste el cuidado de mi madre solo a mí y abandonaste tu deberes como esposa. En realidad podría pedir mucho más en pensión alimenticia, pero soy muy generosa, así que me conformaré con esta cantidad. De nuevo, inmediatamente después de que Esteve colgó con confianza, temblé de rabia. La ira intensa se arremolinaba dentro de mí. Mis puños se aprietan con fuerza. No dejaré que me quite fácilmente el dinero que he ahorrado a través de la frugalidad diaria y el trabajo duro. Esta podría ser la primera vez que alguna vez he estado tan enojado. Esteve, si crees que esto ha terminado, estás muy equivocado. Unos días después, mientras revisaba las notificaciones de mi teléfono en el auto durante mi viaje nocturno, noté que en una cantidad sorprendentemente grande de llamadas de Miss, estaba claro que estaban todo de Esteve. Probablemente había llamado repetidamente pidiendo la contraseña para acceder a los ahorros dentro de la caja fuerte. Mientras yo estaba reflexionando sobre esto, llegó una nueva llamada sobre el dinero. ¿Llamaste a un cerrajero para abrir la caja fuerte? El código de seguridad era mi fecha de nacimiento. Hecho que no sabías eso demuestra lo poco que pensabas en mí. Yo no respondí, un poco divertido por la débil protesta de Esteve. La cuestión es que el dinero en realidad era falso. Fui arrestado por la policía mientras compraba. Oh, ¿en serio? Eso debe haber sido todo un escándalo. La terrible experiencia de solo imaginar su situación me hizo reír incontrolablemente. Sin embargo, Esteve transmitió con seriedad el desafortunado episodio que había experimentado al ser interrogado por la policía frente a tanta gente. Fue más vergonzoso de lo que jamás hubiera imaginado. Los oficiales parecían luchar por no reírse de mí. Nunca pensé que el material de papelería que compré en línea sería la causa. Seguro que esa nota adhesiva parece una campana, pero la diferencia es clara si lo piensas. ¿Realmente necesitabas tanto dinero? No esperaba que resultara de esta manera. Mía. Pensé en señalar el error de Esteve. Carly, solías ser más directa y siempre escuchabas lo que tenía que decir, pero ahora no puedo decir lo que tienes en mente. Me sorprendió mucho que intentaras engañarme con dinero falso sin importar cómo. ¿Sientes que no tiene que ver con el momento? De hecho, yo también he estado pensando en divorciarme. ¿Estás diciendo esto para confundirme también? Si el dinero en la caja fuerte era falso, es el dinero real en el banco. Moví el dinero al banco para seguridad cuando tu comportamiento comenzó a volverse errático y eso fue lo que pasó después de que terminó la llamada. Preocúpate más por el tú y él. Están en caminos separados ahora, convertidos por las palabras de Naomi. Decidí
Dejar de lado mis preocupaciones sobre Esteve por un momento, sin embargo, como era de esperar, lo hice al día siguiente mientras me dirigía al trabajo. Aparentemente Esteve había irrumpido en mi casa. Y parecía haber tomado mi preciada libreta de banco y el sello del banco esa noche mientras me relajaba en mi habitación. Recibí una llamada urgente del banco. Utilizo con frecuencia a la señorita Smith. ¿Podemos hablar? Parece que tenemos un pequeño problema. Dice ser su esposo. Está extremadamente enojado. Está molesto por algunos problemas de retiro con la cuenta. Por la voz del banquero pude sentir evidente confusión y ansiedad sosteniendo mi frente. Reflexioné profundamente incluso después de cortar los lazos con él. Los problemas de Esteve parecían un final antes de que esto se convierta en hay un problema más importante. Queríamos comunicarnos con usted y discutirlo. Lamento mucho el inconveniente. Ya no tengo ninguna asociación con ese hombre. Si necesita involucrar a la policía o tomar alguna medida, hágalo sin dudarlo. Entendí. Gracias. 60 Era difícil de creer. Después de terminar las tareas del hogar me sumergí en la bañera para relajarme. En ese momento escuché el tono de llamada de mi celular desde el baño lejano. Instintivamente sentí que podría ser de Esteve anticipando otra llamada molesta de él. Salí por primera vez del baño, bajé el volumen del teléfono y luego regresé a la bañera. Antes de irme a la cama revisé mi teléfono. Había una cantidad sorprendente de llamadas y mensajes, más de los que esperaba. Sin embargo, en ese momento elegí ignorarlos por completo. Me dejé llevar un sueño profundo. La noche siguiente, con el corazón apesadumbrado, llamé a Esteve. Su voz estaba llena de ira. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué no puedo retirar dinero de la cuenta? Fui citado por la policía y lo pasé mal. ¿Qué hiciste legalmente? Ya no somos marido y mujer, somos extraños, por lo tanto, no puedes acceder a mi cuenta bancaria. Ya que con calma expliqué los hechos. Esteve levantó la voz en estado de shock. ¿Qué estás diciendo? ¿Realmente presentaste los papeles del divorcio? Sí, los envié de inmediato. ¿Cómo podría? Tú, sin siquiera mi consentimiento, no has desempeñado el papel de una esposa adecuada, aunque me enojaron sus palabras ilógicas. Lo cuento firmemente. Los documentos que dejaste tenían tu firma, así que no fue natural para mí enviarlos. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Deja esos papeles ahí en primer lugar. ¿Qué estás diciendo? Creo que, como mi esposa, no deberías hablar así. Sigues diciendo esposa, esposa. Estoy cansado de esa palabra. Creo que no tiene sentido seguir conversando con alguien que intenta usar mi dinero sin permiso. Mientras respondía fuertemente, Esteve parecía desconcertado y sin palabras. Colgué el teléfono, decidido a decidir mis próximos pasos con respecto a él. Aproximadamente una semana después, exhausto del trabajo, regresé a casa y encontré a Esteve esperándome en la puerta principal, dado que había cortado todas las formas de comunicación con él. Debe haber venido a transmitirme algo directamente mientras estacionaba mi auto y salía. Esteve gritó, incapaz de esperar. Hola Mía, ¿estás celosa de mí? ¿De qué estás hablando? ¿Lo estás intentando, para atraer mi atención contándole a Jessica sobre mi pasado y mis secretos? ¿Es esto algún tipo de estrategia para recuperarme? Finalmente entendí por qué estaba sonriendo. Él claramente entendió mal la situación. Suspiré profundamente y mientras caminaba hacia mi casa dije, hablemos adentro, invitando. Steven, una vez sentado en la mesa de la sala, coloqué varias fotografías claras frente a Esteve. Las fotos mostraban a Esteve y a una mujer joven vestida con un vestido elegante caminando alegremente por tiendas de lujo, cafés de moda y cines populares mientras la mujer sonreía con ojos brillantes. Esteve parecía estar felizmente fascinado a su lado. Hice que un detective monitoreara tus actividades. Esperaba que hubieras madurado considerando a mi suegra, pero esta es la realidad. Todavía te preocupas por mí, ¿no? Hice una mueca ante sus palabras burlonas. Entiendes que estás irritada porque Jessica y yo estamos en buenos términos. De hecho, Jessica y yo hemos decidido seguir adelante como amigos, pero muchas otras chicas se sienten atraídas por mí. Esteve infló su pecho sonriendo con malicia. Para ser honesto, soy sorprendentemente popular incluso. Si estás celoso, nuevas mujeres seguirán viniendo a mí. Eres así de popular. Entonces, con una actitud desafiante, se acercó a mí y me exigió.
Ya te conté antes sobre la compensación por faltarle el respeto a mi madre. Seguro que presenté los papeles del divorcio, lo tuyo estaba mal y te pido disculpas por eso, pero por separado, entrégame todos mis ahorros. He estado luchando porque últimamente no tengo suficiente dinero para mis actividades de ocio. En ese caso también tengo derecho a exigirte una compensación lentamente. Sonriendo, coloqué un sobre grueso sobre la mesa. Saqué varios documentos oficiales del sobre. Frecuentaste cabaret durante 20 años descuidando a tu familia. Además, usaste arbitrariamente alrededor de $90,000 que yo ahorré diligentemente de nuestros ahorros conjuntos. ¿Tienes la intención de pagar eso adecuadamente, no es así? El rostro de Esteve se puso pálido al instante. Parecía que nunca esperó que le exigieran una compensación al ver su egoísmo. Carly respondió: si es difícil, paga el monto total de una vez. Estoy dispuesto a aceptar el pago a plazos. Es natural que espíes por no cumplir con tus deberes como esposo y padre y por destruir la felicidad de nuestra familia. ¿No es así? Miré fijamente a los ojos de Esteve y continuó mis palabras con firme determinación. Estoy considerando llevar esto a los tribunales, pero eso solo resultaría en una pérdida financiera innecesaria para ambos. ¿Estás de acuerdo con eso o qué harás después de esas palabras? La habitación se llenó de tensión por un tiempo. Finalmente Esteve: hable bien, está bien, pagaré el dinero que lo liquida. Justo después de escuchar su respuesta, sentí un breve momento de alegría en mi interior y rápidamente comencé a programar una discusión formal con mi abogado. Sin embargo, Esteve, siendo tan terco, no se rindió fácilmente. De hecho, expresó con frecuencia su insatisfacción durante la reunión oficial con el abogado. El problema en cuestión es porque Mia presentó los papeles del divorcio sin mi consentimiento. Inicialmente nunca pensé en divorciarme. ¿Sigues discutiendo ese punto? Normalmente ambas partes no discuten adecuadamente antes de someterse. Sonríe levemente. Terminaste escribiendo los papeles del divorcio porque Jessica te dijo que pensaba que vivir con Esteve sería divertido y eso hizo que tu corazón se acelerara. La expresión de Esteve mostró irritación momentáneamente, pero él rápidamente lo descarté y dije con una voz brillante y optimista: así es, así que cancelemos el divorcio. Realmente nunca quise divorciarme desde el principio. Deberíamos poder empezar de nuevo. La esperanza pareció brillar en los ojos de Esteve. Sin embargo, el abogado y yo respondimos. Después de la propuesta, sentimos que detrás del motivo de Esteve había una idea conveniente de querer evitar pagar una compensación y justificar el mal uso de fondos en nombre conjunto de la pareja. El abogado, con los ojos entrecerrados y cansados, habló seriamente con Esteve. No me importa, sin embargo, durante ese proceso, se requerirá evidencia que demuestre claramente que tus intenciones cambiaron antes y después de presentarlos documentos de divorcio. ¿Tienes esa evidencia? Aunque Esteve huyó un poco, bajó la cabeza y reflexionó profundamente después de varias discusiones para resolver el problema de la compensación. Tuvimos un tiempo relajado reflexionando sobre los acontecimientos recientes sentado en el sofá de la sala, con café en mano. Mamá, cuando te enteraste de papá Lee durante una llamada telefónica con la abuela fue entonces cuando decidiste contratar a un investigador privado para investigar sus actividades. Exactamente al principio sospechaba que podría estar involucrado con una joven anfitriona, pero cuando lo pienso racionalmente es difícil creer que una mujer de unos 20 años se sienta seriamente atraída por un hombre mayor de 60. Es cierto que esas chicas probablemente solo estén haciendo su trabajo, pero me sorprende que él esté ido al mismo club todas las semanas durante más de 20 años. Ojalá hubiera dedicado esa pasión y tiempo a su familia que probablemente cautiva a las mujeres más jóvenes, cuando una se va o se hace un poco mayor. Apuesto a que pasa a la siguiente chica nueva. Fue toda una obsesión mantener eso durante 20 años mientras masticaba lentamente una galleta. Parecía recibir un trato especial por parte del personal. Ahora que lo pienso, se sumergió completamente en la sensación de ser mimado y ser el centro de atención, y cuando se jubiló y ya no tenía un sueldo fijo, probablemente se preocupó seriamente por poder continuar dando regalos a las azafatas que debería haber trabajado y ganado si se llegara
A eso, tomando un sorbo de su día, ella parecía estar recordando. Él mintió acerca de enviar dinero a su madre. Y siguió usando los ahorros que habíamos acumulado juntos, y lo peor parte es que incluso intentó usar el dinero que había ahorrado. No puedo creerlo. Algunos de mis amigos trabajan en esos clubes y, según sus historias, la mayoría de los clientes simplemente lo ven como un juego. Los clientes que se involucran seriamente, como papá, son vistos como un poco molesto por parte del establishment. Nos pesó mucho en el corazón. Probablemente ya no veremos a Esteve en ese club que frecuentaba durante 20 largos años. Cuando le explicamos la situación al manager, se temía que Esteve pudiera volver a causar el mismo tipo de conmoción en el futuro. Por esta razón, queriendo para evitar más problemas en la tienda, rechazaron a Esteve, quien vino a recibir su último pago. Esteve, después de tocar repetidamente la puerta de la tienda e intentar ingresar varias veces, se volvió tan persistente que la tienda estaba en Witsen, lo que finalmente los llevó a llamar a la policía. Cuando llegó la policía, el oficial miró a Esteve y volvió a exclamar. Esteve se dio cuenta de que su vida financiera estaba al borde del colapso. El monto del reembolso es inmenso, pero espero sinceramente que Esteve trabaje duro para cumplir con su obligación. Después de que corte por completo el contacto con Esteve, comenzó a acercarse a nuestra hija Naomi. No solo le enviaba quejas diarias a Naomi, sino que también le enviaba mensajes pidiendo ayuda financiera. Esto llevó a Naomi a finalmente decidir bloquear sus contactos. Sorprendentemente, Esteve incluso exigió dinero a su propia madre, mi madre. Su cuñada, ella lo regañó severamente por sus acciones y supuestamente le dijo que ahora estaban separados. Las acciones de Esteve parecían haberle traído naturalmente las consecuencias de haber cortado los lazos con él, porque descuidó a su familia y mintió constantemente. Ahora me siento verdaderamente liberado a pesar de que estoy ocupada con mi trabajo a tiempo parcial todos los días. La sensación de logro y satisfacción que siento es importante, especialmente los fines de semana y días festivos. Naomi suele traer a su encantadora hija a mi casa, lo cual es una fuente de curación para mí durante los descansos más largos, como los días festivos consecutivos, incluso los míos. Calienta mi corazón en los años restantes de mi vida. Sinceramente, quiero velar por la feliz vida diaria de mi hija y su familia. Con calidez encontramos a un niño en su balcón y lo hemos puesto bajo custodia por seguridad. En una noche en la que el duro invierno, el frío persistió, de repente sonó el timbre. Salí y encontré a un policía parado allí. El aire estaba frío y la luz de la calle iluminaba débilmente los alrededores. El policía tenía una expresión seria. En su rostro estaba completamente desconcertado e incapaz de comprender lo que estaba pasando, especialmente porque mi hija debería haber estado dormida a mi lado en la cama. De hecho, al revisar el dormitorio, mi hija estaba durmiendo pacíficamente. La niña que había traído el policía era una niña de alrededor de 5 años. Sus labios estaban pálidos y su pequeño cuerpo temblaba de frío. La vista se hizo más fuerte alrededor de mi corazón. Esta niña no es mía, no la conozco. A pesar de mis palabras, la duda permaneció en él rostro del policía y mencionó llevar a la niña al hospital. El policía parecía priorizar la seguridad de la niña y yo respetaba su sentido de responsabilidad. El cabello de la niña era larga y enredada y su ropa estaba sucia y parecía sin lavar. Aunque parecía de la misma edad que mi hija, era bastante delgada. Su rostro revelaba una tristeza indescriptible. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué estaba en nuestro balcón? No tenía idea en ese momento que nos esperaba un giro impactante de los acontecimientos, centrados en esta niña. Mi nombre es Karen, una oficinista de 32 años. Vivo con mi esposo, un compañero de secundaria y nuestra hija Mandy de 5 años. Somos una familia de 3. Residimos en el primer piso de un condominio que nuestros padres nos compraron. Mi esposo, también empleado de la empresa, viaja con frecuencia por motivos de trabajo y lleva una vida ocupada incluso los fines de semana. Negocio y estaba solo en casa con nuestra hija. De repente sonó el timbre preguntándome quién era esta niña y por qué estaba en nuestro balcón. Mi mente se aceleró. La niña parecía tener aproximadamente la misma edad que mi hija y no pude evitar sentir opresión en mi pecho, temiendo que pudiera estar pasando por algo difícil. Estaba tan preocupado por esta pequeña niña que apenas dormí esa noche esperando que llegara la mañana. Cuando amaneció y había pasado un tiempo, mi esposo me llamó de repente. Estoy en un viaje de negocios, ¿no?
De hecho, pasó algo extraño anoche. Había una niña desconocida en el balcón y la policía vino y la llevó al hospital. ¿Qué hacer? Eres madre. Entregar un niño tan pequeño a la policía es lamentable. No pude ocultar mi confusión ante el repentino enfado de mi marido. En medio de una mezcla de sorpresa y desconcierto traté de entender el significado de las palabras de mi marido. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, mi esposo sabía que el niño era pequeño. No mencioné que le hice esta pregunta a mi esposo, pero su respuesta fue muy vaga y parecía estar eligiendo bien sus palabras con cuidado. En realidad, ese niño es el hijo de una amiga. Su madre es. Me fui y sentí pena por ella, así que la traje a casa ayer. Estaba planeando pedirte que la cuidaras, ¿Pero no estabas en un viaje de negocios? ¿Por qué no explicaste la situación adecuadamente? Entonces, circunstancias repentinas provocaron problemas entre mis amigos. Esposo y yo reflexioné sobre cómo manejar la situación inesperada y las dudas sobre las acciones imprevistas de mi esposo. En consecuencia nació la desconfianza entre nosotros y necesitaba descubrir cómo resolverlo. Aunque mi esposo se disculpó, no podía creer que hubiera dejado a un niño pequeño en el balcón en el frío. Incluso si estaba abrigada era concebible que estuviera temblando de frío. Entonces, ¿qué estás haciendo y dónde estás ahora? Mi marido dijo que estaba buscando a la madre de la niña, pero luego sentí que estaba escondiendo algo. Después de regresar de su viaje, mi esposo le explicó algo a la policía, recogió a la niña e increíblemente la dejó conmigo. ¿Encontraste a su madre? ¿Qué pasa con su padre? No, aún no la he encontrado. Por cierto, no sé nada de su padre. ¿Quién es este conocido? Bueno, es solo un conocido casual, ya es suficiente. Tengo otro viaje de negocios por un tiempo. Espere un minuto. ¿Qué pasa con este niño que ignoró mis intentos de detenerlo? Mi esposo se fue de la casa dejando a la niña atrás sintiendo que el comportamiento de mi esposo era extraño. Comencé a buscar pistas entre sus pertenencias y encontré algo en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje. De repente me di cuenta de que tanto mi hija Mandy como la niña me miraban ansiosamente sintiendo el urgencia por aliviar su ansiedad. Sabía que tenía que tomar algún tipo de acción. ¿Cómo te llamas? Incluso en medio de esta situación sentí fuertemente que tenía que hacer algo. La sospecha hacia las extrañas acciones de mi esposo y lo que él estaba ocultando se convirtió en un gran problema en mi corazón. Naomi, quien me dijo su nombre con una voz un poco nerviosa y ansiosa también. Me dijo que tenía la misma edad que mi hija de 5 años. Cuando le sonreí gentilmente, Naomi me miró con cara de sorpresa, mostró una expresión ligeramente aliviada y le devolvió la sonrisa. Yo, sin embargo, esa sonrisa duró solo por un momento, ya que pronto su estómago gruñó fuertemente. ¿Tienes hambre? Aquí, sonriendo ante la linda figura de Naomi, comencé a cocinar tortilla tanto para mi hija como para Naomi. Mientras yo cocinaba en la cocina, ellos miraban la cocina con impaciencia. Una vez la tortilla lista, llevé los platos a la mesa y Naomi lo miró con curiosidad y luego comenzó a comer vorazmente. Su boca se ensució con ketchup cuando intenté limpiarla con un pañuelo. La acción pareció decir algo y pesó mucho en mi corazón. Está bien, Karen, solo voy a limpiarte la boca. Hablando suavemente, Naomi giró su rostro hacia mí con una expresión de alivio mientras limpiaba el ketchup. Ella comenzó a comer la tortilla. Nuevamente, después de terminar su comida, Naomi mostró una expresión de satisfacción mientras yo preparaba el baño y la ayudaba a desvestirse. Involuntariamente jadeé al ver el cuerpo de Naomi. ¿Qué es esto? La vista ante mis ojos fue inesperadamente dolorosa. Incontables moretones flotaban en su piel tratando de no mostrar mi asombro. Me compuse. Por dentro, si mostraba una cara de preocupación, Naomi también se pondría ansiosa, sonriendo suavemente. La llevé hacia el baño mientras intentaba lavar suavemente su cuerpo. Naomi dudó y luego puedo hacerlo yo misma, dijo con cuidado y comenzó a verter agua en silencio en el balde del baño. Naomi, ¿por qué? Cuando le pregunté en voz baja, me miró con una expresión de sorpresa. Esto es lo que siempre hago, ¿sabes? Te limpias con agua. Solo ella asintió con un poco de timidez. Suavemente tomé su mano y comencé a lavar su cuerpo cuidadosamente con jabón. Después de eso, mientras le ponía lentamente una ducha caliente, los ojos de Naomi brillaron intensamente. Ha pasado un tiempo desde que tomé un baño tan caliente.
Ella murmuró en voz suave y una sensación de comodidad se desbordó en su rostro. Solo verla aceptar algo tan real como parte de su vida diaria me apretó aún más el corazón después de salir del baño. Su cabello seco se volvió silky y Naomi, que estaba vestida con la ropa de mi hija Mandy, se veía realmente radiante como si fuera una persona diferente viendo a Mandy y Naomi jugar en el jardín a través de la ventana. Naomi tenía ojos directos y por sus acciones y expresiones era evidente cuánto buscaba afecto del corazón. Mientras yo avanzaba con la cocina en la cocina, ella silenciosamente vino a mi lado y tiró ligeramente del dobladillo de mi falda mientras detuve mis manos. ¿Y qué pasa?, le pregunté. Ella me sonrió con ojos brillantes mientras la noche se hacía más profunda. Se sentó a mi lado y durante el sueño no soltaba mi mano. Por otro lado, mi hija Mandy también parecía me agradaba mucho Naomi y las veía jugar juntas casi todos los días. Día a día su amistad se profundizaba pasando tiempo juntas como si fueran hermanas de nacimiento. Sin embargo, al pasar una semana no había contacto de mi esposo y comencé a sentirme ansiosa. Intenté comunicarme con mi esposo pero no funcionó y también consulté con la policía y luego hice una decisión difícil. Naomi fue enviada a una institución de bienestar infantil observando su pequeña espalda mientras subía al auto de la institución. Las lágrimas que caían de sus pequeños ojos golpearon mi corazón. Después de eso no hubo contacto con mi esposo y en medio de una profunda preocupación tomé una resolución importante. 9 años después vivíamos pacíficamente en un pueblo tranquilo con mis padres, mi hija Mandy y Naomi. De hecho, durante los días posteriores a la salida de Naomi de la institución había decidido aceptarla como miembro de nuestra familia. Mis padres, que estaban pasando tiempo en su hogar ancestral, también tenía sentimientos especiales hacia Naomi. Fue el destino que Naomi se convirtiera en parte de nuestra familia, dijeron con palabras llenas de cariño hacia ella. Mandy y Naomi pasaron sus días juntas fortaleciendo su vínculo y convirtiéndose en hermosas mujeres maduras. Ambas entraron a la industria del modelaje, que era su sueño, y ahora aparecen como las hermosas hermanas en muchas revistas de moda. Sus actividades evolucionaron a diario y sus ojos brillaron con una promesa de futuro. Una tarde brillante, mientras disfrutaba de un libro en la tranquila sala de mi casa familiar, sonó el timbre. Cuando abrí lentamente la puerta, en la puerta estaba mi exmarido Kevin, visiblemente exhausto, junto a una mujer que nunca había visto antes. Con una sonrisa amable, se presentó como Lena, preocupada por las miradas indiscretas de los vecinos. Los invité a pasar a la sala. Mientras se acomodaban en el sofá en medio de una atmósfera tensa, de repente comenzaron a hablar. En realidad, Naomi es mi hija. Fue un shock verlo aparecer de la nada después de años sin contacto y dejar caer tal verdad. Mi asombro se vio agravado por su comportamiento tranquilo, que era bastante desconcertante. Pude ver su parecido en Naomi y la mujer a tu lado es la madre de Naomi. Él asintió lentamente y comenzó a explicar su pasado con Lena y su relación. Se hicieron más cercanos en una familia y, finalmente, nació Naomi como resultado. Sin embargo, debido a su naturaleza indecisa, Kevin procrastinó en divorciarse de mí. Por otro lado, Lena, abrumada por las nuevas responsabilidades de la maternidad y agotada por la crianza de los hijos, parecía haber huido de su papel en Kevin. De repente se levantó del sofá y tomó una posición para arrodillarse ante. Empecé a suplicar desesperadamente. ¿Qué estás diciendo? De repente. Oye, ver a Naomi en la revista realmente me sorprendió. Se ha convertido en una figura tan notable. Entonces, ¿cómo afecta eso algo? No tiene nada que ver con nuestras vidas, cierto, pero piénsalo. La verdadera madre de Naomi en comparación con eso eres solo un sustituto. ¿No es así después de todos estos años sin mostrar interés en ella y ahora vienes aquí afirmando esto? Es increíble. Después Kevin, manteniendo una postura postrada, se deslizó lentamente más cerca de mis pies. Toby, sinceramente, estamos enfrentando una situación financiera muy difícil en este momento. Queremos apoyarnos en la capacidad de Naomi. Por favor, devuélvanosla. Esto es increíble. Depender de Naomi para ganarse la vida. La sola idea es errónea. No puedo aceptar esto en absoluto. Kevin levantó la voz. Oye, me estoy humillando. ¿Qué estás pensando? ¿Estás obteniendo ganancias en secreto al usar a Naomi para que los trabajadores honestos sufran? ¿Eh?
Respiré hondo y le respondí a Kevin. Si eso es lo que crees, estás muy equivocado. El dinero que Naomi y su hermana están guardados en una cuenta dedicada para ellos. Naomi es una verdadera hija para mí. Nunca la entregaré a personas como tú. De repente reaccionó a mis palabras. Lena se levantó del sofá, con los ojos ardiendo de ira, levantó la mano hacia mí. En ese momento Naomi entró corriendo en la habitación y gritó: «Mamá, no vayas más, no lastimes a mi mamá».